medicina interna y luego enfermedades infecciosas en el Hospital de Infectología de La Raza, y vivo hace 14 años en Madrid. Vine a hacer una estancia para hacer un máster en infección en trasplante en el Gregorio Marañón, y desde el primer momento que vine me enamoré del hospital, de sus personas, de la forma de trabajar, y decidí quedarme en Madrid. Y desde este sitio es en el que estoy trabajando, en el servicio de microbiología clínica y enfermedades infecciosas, pero bueno, no porque lleve aquí 14 años me olvido de mis orígenes y de mi vínculo con todos ustedes, amigos. Para esta presentación me han ayudado varias personas que tengo aquí listadas, colaboradores míos y compañeras de mi servicio, así como mi jefa también, para ayudarme con algunas de las slides. Como es una presentación un poco larga, voy a ir parándome solamente si hay muchas dudas. Este es el índice. Primero hablaremos un poco de las generalidades, la clínica de esta enfermedad, cómo manejarse en el ámbito de urgencias y en el ámbito de hospitalización, qué pruebas complementarias sugerimos, el tratamiento y el seguimiento clínico, cómo dar altas precoces y altas a estos pacientes. Hablaré también de los equipos de protección individual, de nuestras ideas acerca de hacer una consulta de personal en cada uno de los hospitales y qué opino acerca de la profilaxis preexposición para el personal de salud. Bueno, pues ya sabemos todos que el nombre del virus es el SARS-CoV-2 y que el nombre de la enfermedad es COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Estos dos términos están presentes en nuestra vida desde hace unos meses, pero más claramente hace unas semanas. Bueno, como sabéis, uno de los primeros presentaciones, uno de los primeros papers que salió fue este, que es el resumen de la epidemia publicado en JAMA de los primeros 72.000 casos en China. Lo más importante, lo más relevante es que ellos tenían un 1% de casos asintomáticos, que tenían además un gran porcentaje de pacientes en todas las clases etarias, pero siempre vimos que parecía que la población infantil y la población por abajo de 10 años era la menos afectada. La mayormente afectada era la clase entre 30 y 79 años de edad. Y bueno, ¿esto por qué? Pues se podría explicar un poco porque son las personas que están activas y que salen de casa, y las personas que están más expuestas porque están en la calle, ¿no? ¿Por qué los niños son asintomáticos? Eso sigue siendo algo que no conocemos muy bien, pero sigue siendo una realidad también aquí en España. En cuanto al espectro de la enfermedad, afortunadamente el 80% de los casos de la corte de Wuhan eran casos leves. Había un 14, casi 15% de casos severos y un 5%, que esto es lo más importante, de casos que requieren ingreso a una UBI. Esta gráfica ya la conocéis todos muy bien y es como fueron incrementando. Esto comienza a mediados de diciembre y ahora vamos a ver el timeline de la identificación del virus, pero van incrementando los casos y de pronto parece que en Wuhan, cerca de febrero 9 o 10, hay un incremento abruptísimo del número de casos, y esto es porque cambiaron la definición y dejaron de basarse en las técnicas de PCR o en el diagnóstico microbiológico para basarse solamente en la clínica. Después se dieron cuenta que esto no podía hacer, volvieron a la definición microbiológica y esto se disparó menos. Bueno, pues otra cosa muy importante es que sepáis que de ese 5% de pacientes que se ponen críticos, la mitad, un 49%, puede fallecer. Y que el riesgo de fallecer, el riesgo de ir muy mal, es mayor en pacientes graves. Hasta el 14% de los pacientes mayores de 80 años, el 8% de los pacientes entre 70 y 79 años. Entonces, claro, son unas cifras muy importantes porque hay que cuidar mucho a nuestros mayores. Tenemos que cuidarles porque si lo pillan, pues muy probablemente no lo vayan a juntar. A día de hoy, esta diapositiva la hice a la 1 de la tarde aquí en Madrid. Éramos en España el tercer lugar con 25.000 casos, seguidos por Alemania, por Estados Unidos. He puesto los lugares desde donde pensé que había médicos también conectados. En Latinoamérica, México tiene de momento solo 203 casos, pero yo lo que creo, si me preguntáis mi opinión particular, es porque no los hemos diagnosticado. Y si no los hemos diagnosticado en otros lugares de la geografía es por eso, porque nos hace falta todavía el potencial diagnóstico. Pero no dudéis que esté circulando ya en las principales ciudades
de América Latina. Bueno, como sabíamos, esta tabla también seguro ya la conocéis, y es que nosotros empezamos a darnos cuenta de esto en el Gregorio cuando nos llegó el primer caso en UBI. Todos estos casos nos habían pasado desapercibidos, pues porque ahora os comentaré un poco más del protocolo del ministerio, pero estos casos nos habían pasado desapercibidos, y la verdad es que cuando empezamos a recibir los casos fatales y severos fue cuando nos dimos cuenta de que el virus ya llevaba semanas circulando por nuestra comunidad y que teníamos que hacer algo. Afortunadamente, mientras han ido pasando las semanas, hemos ido incrementando el screening de los casos y ya sabemos más o menos qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y el resto de España. Y el gobierno ha tomado algunas medidas de contención que han sido muy claras, así como en Italia, como ya habéis visto en las noticias, copiando un poco lo que se hizo en China. Y nosotros estamos convencidos, por lo menos en Madrid, que era la única manera de parar este contagio masivo. Esta es una tabla muy interesante en donde se compara este virus con otros virus de pandemias anteriores. Algunos afortunadamente erradicados como el SARS-CoV-1 y algunos otros que no están erradicados como el MERS, que también es de la familia de los coronavirus, pero que afortunadamente siguen en unos reservorios en una área muy específica del planeta Tierra y que no se han extendido. Y también se compara a otros patógenos, como son patógenos de la gripe, que siguen y que siguen circulando entre nosotros y que año con año causan muchísimas muertes y son pandemias de las que no hemos podido librarnos. Entonces, bueno, en un principio se hablaba de una fase de contención en Madrid, no se pudo lograr, hicieron una fase de contención reforzada y tampoco lo pudimos detener. Y yo creo que en América Latina, en muchos de los países, estáis todavía en esa fase de contención. Pero ojo, muy pronto llega la fase de mitigación. En Europa estamos en esa fase. Y en esa fase hay como tres cosas. Lo primero es tratar lo mejor posible a todos los pacientes, evitar que el personal sanitario se contagie y expandir las medidas básicas de higiene. Y eso creo que serían las tres cosas en las que nos tenemos que centrar. Yo de la fase de contención no soy una experta en epidemiología y no puedo hablar de ello, pero sí os puedo hablar de lo que estamos viviendo ahora, que es la fase de mitigación desde un pequeño hospital en Madrid. Bueno, digo pequeño, pero tenemos 1.500 camas y atendemos a una población de más de 500.000 habitantes. Bueno, en esta gráfica lo que se compara un poco en este eje es la mortalidad del virus o de los distintos patógenos virales, y aquí que su R0, de la cual también ya habéis oído hablar casi todos ustedes. El coronavirus, el COVID está aquí, el COVID-19, y bueno, es verdad que siempre estábamos diciendo por radio, por televisión, bueno, es un poquito, su mortalidad es un poquito mayor que la de la gripe, si lo comparamos con la gripe estacional y con la gripe española del año 17, pero hombre, no es despreciable. Y además el R0, pues a lo mejor el R0 es un poquito mayor en este tipo de virus, pero decíamos en un principio, pero ojo, no es el ébola, o sea que no estemos tan consternados. Eso es lo que decíamos en las primeras charlas. O no es el MERS, en el que se mueren casi un 40% de pacientes. Pues sí, no es así, pero con el mundo global en el que vivimos ha habido un contagio tan masivo de personas por todos los viajes, las interconexiones aéreas que tenemos unos países con otros, que una cosa es decir, bueno, pues 5% de pacientes críticos de 500 contagiados, y otra cosa es decir 5% de los 4 millones de habitantes que puede tener una ciudad. Y ahí ya se ponen ya los números realmente peligrosos. En cuanto al R0, ya sabéis que esto es, por ejemplo, en rojo es un paciente que está contagiado con la hepatitis C y es capaz de contagiárselo a otras dos personas. Es el R0, ¿no? La transmisibilidad de este virus. Aquí vemos distintos patógenos, el HIV, el ébola, el R0 del SARS, del sarampión, de las paperas, y dicen, bueno, ¿y dónde está el COVID? Bueno, pues el R0 del COVID pensamos que está entre 2 y 3,11. Y entonces, ¿por qué estamos tan preocupados? Y no nos preocupamos por vacunar a los niños de sarampión. Escucho en todos los foros. Pues, bueno, tenéis totalmente la razón, pero cuando ya llega esta epidemia, este R0 hay que intentar bajarlo a un R0 de 1. Y bueno, os sigo contando. Esta es una gráfica que hemos sacado del New England, que ya todos conocéis. Y bueno, yo siempre que se habla mal de los chinos, pienso que no, que al revés, que hay que defenderles, porque no sé cómo han sido capaces
entre todo lo que les pasó, de sacar tantos datos, en actuar tan rápido, haciendo hospitales de campaña, todo lo que hemos visto que han hecho, sacar datos, secuenciar el virus, compartirlo con el resto del mundo, todo en un tiempo récord. Y eso nos demuestra un poco, y nos hace estar orgullosos de que como científicos, la comunidad científica y la ciencia ha avanzado a una velocidad estrepitosa. Mirad, los primeros casos fueron en diciembre y ahora ya teníamos el lugar identificado a 1 de enero y el agente identificado el 7 de enero. Y bueno, pues realmente para la fecha 30 de enero es cuando ya la OMS lo declara emergencia internacional. Y cuando vemos un timeline comparado con el SARS que tuvimos entre el año 2002 y el 2003, pues el timeline es muchísimo mejor, ¿no? Tardamos un mes entre que pasó el primer caso y ya sabíamos de qué virus se trataba, mientras que en la epidemia pasada, los primeros casos comenzaron en noviembre y se pudo identificar al patógeno en abril, con lo cual esto pues son buenas noticias para la ciencia y bueno, a pesar de esto, a pesar de este esfuerzo rápido y de la divulgación de material científico, también os digo que tardamos mucho en otros lugares del mundo en reaccionar, porque esto es lo que nos pasó en el momento de que estábamos en la fase de contención, no tuvimos las medidas que precisábamos tener en Italia y después en España, cometimos los mismos errores y con esto, para cuando las implementamos, ya era un poco tarde. Entonces, un sistema sin medidas lo que lleva es a que sobrepase la capacidad de tu sistema sanitario. En cambio, cuando implementas estas medidas, puedes esperar que tu sistema sanitario pueda con el problema. Pero claro, aquí tuvimos varios errores en un principio. Entonces, el número de casos siempre va a aumentar en las semanas que vienen, pues por dos motivos. No solamente por los nuevos casos, sino porque también ahora tenemos mayor capacidad diagnóstica. En un principio había 5 hospitales haciendo esta PCR en la Comunidad de Madrid y ahora son 12 hospitales. O sea que el número de PCRs que se pueden hacer es mucho mayor. Este paper de la epidemia en China es un estudio retrospectivo que también nos dejó bastantes enseñanzas, como que la mediana de edad eran 47 años, como que había un predominio en hombres y que además de esto, la mayoría de los casos se daban en Wuhan. El periodo de incubación parecía bastante claro y nosotros pensamos también que sigue manteniéndose igual, es entre 2 y 7 días con una media entre 4 y 5 días. Ellos decían que el 90% de los pacientes tenían fiebre. Nosotros no vemos tanto eso, vemos también pacientes con febrícula y con tos. Y es que yo creo que también estamos viendo muchos casos leves. El patrón radiológico, como ya sabéis, en 56% de los casos, si haces un TAC, puede ser una neumonía de vidrio deslustrado cuando lo haces, y casos moderados y graves 17% y mortalidad de un 1,4%. Esta es una de las radiografías que más impactan cuando ves el paper y imaginaos esto multiplicado por cientos de pacientes, pues es realmente de preocupar, ¿no? Porque los pacientes cuando evolucionan más hacen un síndrome de distrés respiratorio agudo y requieren una unidad de cuidados intensivos y esto es tan solo unos días. Lo que hemos estado viendo en las plantas y en hospitalización es que entre el día 5 y 7 no sabemos qué pasa, pero las cosas se ponen peor. Un paciente que estaba estable, que estaba saturando a un 96 o un 97%, de pronto empieza a disminuir su saturación y la neumonía, de ser primero una neumonía unilateral, se vuelve un patrón bilateral y después multifocal. Y bueno, es cuando entonces ya se requiere lo del ingreso urgente a UBI. Entonces los chinos también, que tenían la capacidad de hacer TACs a estos pacientes, describieron las imágenes que se veían progresivamente en el TAC y son bueno, realmente impresionantes como ellos escriben que inicialmente los pacientes en el 30% de los casos se presenta una afectación de tipo unilateral, que después, conforme van pasando los días, el 90% de los casos tienen una afectación bilateral, casi siempre en vídeo deslustrado, pero ojo con lo del vídeo deslustrado porque no siempre se cumple. También ellos reportaron, por ejemplo, este es el vidrio frustrado, este lila que está aquí, y como veis, conforme va pasando el tiempo, pues hay menos patrón en vidrio ilustrado y más infiltrados de otro tipo, como reticulares e incluso consolidación. Afortunadamente, los compañeros de radiología nos están ayudando muchísimo a identificar estos casos y a ver en las placas simples infiltrados que nosotros no éramos todavía capaces de ver. También os digo que la placa de tórax va siempre muy por detrás.
Es decir, nosotros no tenemos la capacidad que tienen los chinos de hacer TAC a todos, pero lo que sí hemos visto es que cuando tenemos infiltrados que llamamos tontorrones en la placa, al momento de hacerles un TAC, son infiltrados que son mucho más allí de lo que aparece en la placa. Entonces, pues bueno, claro que para funcionar de forma masiva como estamos funcionando, pues el TAC no lo podemos permitir. En cuanto a la mortalidad, se ha hablado muchísimo de la mortalidad, de por qué en algunos países como en Estados Unidos la mortalidad era muy alta y en otros países no lo era tanto, y esto depende de cuántos pacientes les estás haciendo screening, ¿no? Esto sabéis que si esto tengo screening como para 10.000 pacientes, pues tendré más casos leves y por lo tanto la mortalidad será más baja. Yo no sé qué es lo que pasa en Alemania, que es cierto que la mortalidad en ellos es más baja. No sé si están haciendo un screening masivo en la población o si realmente tienen una fórmula diferente. Hablando con amigos alemanes, también ellos cuentan que ellos como raza son un poco diferentes. Son más distanciados que los latinos, no están dando abrazos, no son tan sociales y están un poco más separados. Y bueno, no sé si eso tiene algo que ver, pero la verdad es que la mortalidad de momento en Alemania no ha sido nada comparada con lo que hemos tenido en Italia y en España. En febrero ya salió los primeros comunicados de los primeros procedimientos de actuación frente a este nuevo virus. Teníamos la página del Ministerio de Sanidad, que la podéis consultar. Están ahí todos los documentos que se fueron consensuados con el Instituto de Salud de Carlos III. Y nosotros somos personas muy obedientes y siempre andamos siguiendo los protocolos. Entonces, esto en un primer momento nos descontrolaba porque nos llegaban en la urgencia pacientes con cuadro clínico compatible, pero si no tenían los criterios epidemiológicos de que no venían de China o no venían después de Italia, pues entonces no les hacíamos el screening. Y esto fue un error, porque empezamos a dejar pasar casos que ya estaban sucediendo en la comunidad. Entonces, bueno, yo entiendo que todos los gobiernos tengan que hacer un plan de contención y en un momento tener unas bases, pero esto hay que considerarlo para no cometer los mismos errores. Estos eran los dos criterios, eran criterios casi siempre epidemiológicos, ¿no? Los criterios fueron cambiando y obviamente esto es el principio de la epidemia, pues se consideraban zonas de riesgo estas regiones, pero ahora, claro, ahora las cosas han cambiado muchísimo y ya no seguimos este tipo de protocolos, seguimos los protocolos locales de nuestro hospital, siempre nos basamos en esto, pero obviamente la definición de caso ha cambiado totalmente. Sobre todo, bueno, hay algo que sí que teníamos, estas eran las diapositivas de esos primeros documentos del Ministerio, que nos sirvieron en un momento para ver tres cosas. Los casos, que eran los casos sospechosos en investigación, cuando un paciente cumplía los criterios descritos, el confirmado por laboratorio cuando ya tenía la PCR positiva, y los casos probables, que eran casos en investigación que tenían la PCR pendiente, y los casos descartados, aquellos casos que tenían PCR negativas. Después nos dimos cuenta que esta clasificación es también un poco engañosa, porque algunos casos que eran descartados, al ver la evolución clínica en el tiempo, se les hacía una segunda PCR o una tercera, y eran casos también. Así que esto en un principio nos funcionó para empezar a movernos. Bueno, en un principio también estábamos haciendo los diagnósticos, aquí tuvimos los mismos errores que los americanos, que CDC intentó controlarlo todo, pues aquí se intentó centralizar todo en 5 hospitales. ¿Qué sucedía? Que había que hacer una prueba de comprobación y las mandamos al Centro Nacional de Majadahonda. Esto nos traía más tiempo de respuesta y no nos favoreció bastante. Entonces, bueno, después encontramos otras metodologías mucho más sensibles y esas las empezamos a aplicar y, como os digo, empezó a extenderse el diagnóstico microbiológico de esta enfermedad a muchísimos más centros. Esto nos permitió llegar también a más pacientes. Para tomar, ¿cuáles son las pruebas recomendadas? En un principio decíamos que se podía hacer un exudado nasofaringio y un orofaringio, pero después con el tiempo vimos que es mejor un nasofaringio porque por diferencias, la gente que estaba haciéndose la prueba a domicilio estaban haciendo tomas orofaringias y nos salían muchas negativas. Cuando nos dimos cuenta de esto, homogenizamos y dijimos, preferimos nasofaringio, que es mucho mejor. También se pueden procesar pruebas de tracto respiratorio inferior, como son esputo o broncoaspirado. En un principio pensamos que también VAL, pero en realidad VAL no lo estamos usando ahora, porque eso también es exponer mucho al personal, al neumólogo que lo hace, cuando con un VAS tal vez es suficiente. En cuanto a las pruebas negativas, bueno,
En un principio se nos dijo que teníamos que recoger sangre, orina y heces de estos pacientes, pero llegó tal número de pacientes que esto no se puede hacer, pero lo que sí estamos haciendo es recogiendo suero y archivándolo en el hospital para, en el momento del diagnóstico y en el momento del alta, para intentar en un futuro hacer algo acerca de seroconversión. Creo que esto podéis plantearlo en vuestros hospitales, pero lo de coger la orina y las heces realmente lo veo inviable en una situación al menos como la nuestra. Esto es lo que les comentaba de la pareja de sueros, y en un principio se dijo que se iba a dar de alta a los pacientes que tuvieran 2 muestras respiratorias negativas separadas al menos 24 horas, pues también inviable, porque no somos capaces de hacer tantísimas PCRs y no podemos tener pacientes esperando el alta cuando ya están clínicamente bien, ocupando una cama de hospital cuando hay otros decenas de pacientes esperando en la urgencia con una neumonía bilateral, una cama de hospital. Con lo cual, esos criterios han cambiado y ahora os comentaré acerca de esos criterios. Para el transporte de estas muestras, como sabéis que son muestras biológicas muy peligrosas, pues lo que hacemos es, aquí se ve el tubo que tenemos del exodo nasofaríngeo, ponemos una etiqueta en este tubo, lo metemos en un tubo Falcon, el tubo Falcon también lo etiquetamos y después de eso ponemos una tercera etiqueta en la caja. Esto es porque la caja se registra en la ventanilla del laboratorio y esta caja solo se abre en campana de seguridad en el laboratorio de virología. No se puede estar uno abriendo la caja para ver la muestra del paciente, porque entonces expones a todo el personal del laboratorio. Es por eso muy importante que consideréis lo de tener los embalajes adecuados y poner siempre las etiquetas, insistir a las enfermeras que pongan las etiquetas en la parte de afuera de la caja, porque si no luego se pierden las muestras, se están llamando en los diferentes lugares, tengo un paciente perdido y bueno, es un caos. Así que por eso nosotros creemos que hay que hacer la etiqueta por 3. En cuanto a la vía de transmisión, ya sabéis que es por gotas, pero que también puede ser por contacto y por aerosoles. Por lo cual, tenemos que ser súper estrictos para no caer enfermos tampoco nosotros y las enfermeras y los auxiliares. Hay que poner las precauciones estándar, las precauciones de contacto, las precauciones de transmisión por gotas y las precauciones de transmisión por vía aérea y aerosoles cuando los usemos. Y hay que hacer, hay que contar para esto con el servicio de epidemiología que vaya haciendo los carteles para pegar en las puertas de las habitaciones del hospital, si es que se va a tener esto, para ir indicando, sobre todo cuando a un paciente se le pone aerosoles en la planta, hay que tenerlo súper claro para que no vaya a entrar personal sanitario desprotegido a estas habitaciones. Como sabéis, es un virus que se puede quedar pegado durante bastante tiempo en las superficies y es un virus que viaja en el aire pues tan solo 2 metros, con lo cual una distancia de más de 2 metros parece segura. Esto también lo hemos tomado en cuenta para los protocolos dentro del hospital. Por ejemplo, la persona que entra a dejar la bandeja de comida puede entrar vestida pero con una mascarilla quirúrgica porque solo va a dejar la bandeja de comida e inmediatamente se sale. Y porque no tenemos todos los recursos o no tenemos tampoco FFP2 para todos y creemos realmente que alguien que va a estar a 2 metros del paciente tampoco necesita una FFP2. Entonces, bueno, en un principio el servicio de riesgos laborales se puso muy serio y dijo que todos aquellos trabajadores de la salud que tuviésemos contacto con estos pacientes, rápidamente teníamos que anotarnos en unas listas y se nos tenía que seguir con control de la temperatura y bueno, si teníamos síntomas teníamos que darnos de baja del hospital, obviamente, y que nos seguirían en una consulta, pero esto fue una pelota que fue creciendo y después ya todos éramos contactos y tampoco todos podíamos darlo de baja, con lo cual esto en un primer momento funcionó bien, pero después no fue así. Los equipos de protección individual, aquí les llamamos EPIs. Y bueno, los EPIs son realmente una parte muy importante que tenemos que conocer cuando nos enfrentemos a este tipo de pacientes. Lo primero es que tenemos que tener una bata resistente a líquidos, una mascarilla FFP2, unos guantes, doble guante y protección ocular integral, gafas. Esto es en caso de que nos vayamos a poner a ver pacientes. Por ejemplo, un médico que entra a una habitación, una enfermera que va a estar en contacto con el paciente, va a explorarle o estar en contacto directo a quitar la medicación, tiene que tener todo el tiempo la bata resistente a líquidos, la mascarilla FFP2, los guantes y la protección integral para evitar contagiarse.
Estas medidas se hacen aún más estrictas cuando hablamos de otros procedimientos, los que pueden ocurrir en la UBI. Por ejemplo, los médicos que intuban a los pacientes, que realizan un VAL, aunque como ya os comenté, VAL realizamos poco, o aquellos que están dando ventilación manual, esos médicos van a necesitar estar con mascarillas FFP3, con protección ocular ajustada, con gafas y con una pantalla facial que les cubra, y siempre con batas impermeables de manga larga y doble guante. Ponerse el EPI no es un problema, el problema es casi siempre quitárselo, porque es donde cometemos los errores. Con lo cual, os voy a mandar un video de cómo hay que quitárselo y os voy a contar un poco del orden de quitarlo, porque es donde casi siempre tenemos los errores y nosotros lo estamos haciendo en parejas. Alguien que nos está siempre supervisando, que nos está ayudando a quitarnos el EPI cuando salimos de las habitaciones. Estos son una tabla que hizo el servicio de preventiva de los procedimientos que pueden generar aerosoles. Como veis, hay muchos procedimientos como la aerosoloterapia, poner atroven o poner Flumil o poner alguna otra medicación en aerosol, genera muchísimos aerosoles, con lo cual estamos evitándolos. Solamente los utilizamos en casos en que el paciente tenga de verdad un broncoespasmo, pero estos pacientes no suelen cursar con tanto broncoespasmo, con lo cual los usamos muy poco. El VAL también hay que evitarlo siempre si es posible. No estamos utilizando Ventimask, lo que estamos utilizando son gafas nasales y cuando las cosas empeoran utilizamos reservorio, porque con eso no tenemos tantísimos aerosoles. Los que más generan aerosoles pues serían la intubación y la ventilación mecánica, incluyendo también la ventilación mecánica no invasiva. Por eso es que lo hemos limitado. Sí estamos utilizando OptiFlow para algunos pacientes, pero cuando lo utilizamos o cuando utilizamos aerosoles, tenemos que poner un cartel rojo que pone aerosoloterapia o aerosoles para que todos los que están por ahí no vayan a entrar a la habitación porque es muy contagioso y que solo entren si de verdad hay una cosa urgente con FFP3 para no tener ningún tipo de riesgo. Entonces, como os decía, la secuencia de retirada es lo más difícil. Lo primero que hay que retirar es el segundo par de guantes, el que estuvo en contacto con el paciente, hacer higiene de manos con el primer par de guantes todavía puesto, que se supone está limpio, retirarnos la pantalla, retirarnos las gafas. Un compañero nos ayuda a desabrocharnos la bata por detrás y nos la baja un poco para que nosotros nos la retiremos sin tocarla por la parte de dentro. La tiramos en los contenedores rojos que están a la salida de todas las habitaciones o los contenedores que ustedes designen. Y lo último en quitarnos es la mascarilla. Y la mascarilla, pues bueno, la tirábamos al contenedor. Digo la tirábamos porque ahora mismo no hay mascarillas y estas últimas guardias no hay mascarillas. Así que lo que hacemos es que las mascarillas las guardamos en unas bolsitas que ponemos cerradas en nuestros uniformes porque nos ha tocado que se nos han acabado y que también nos dimos cuenta que si las llevamos colgando están obviamente contaminadas, entonces no podemos estar paseando con ellas dentro de la bata o dentro del uniforme quirúrgico. De hecho, hemos eliminado las batas, utilizamos solo uniformes quirúrgicos en muchas plantas desechables y en otras plantas pues el que tenemos, y llevamos siempre la mascarilla FFP2 ahí en la bolsa como un bien muy preciado, si yo soy muy sincera. Entonces, bueno, en algunas ocasiones también se nos han acabado las batas impermeables. Entonces hemos utilizado, por ejemplo, una misma bata para pasar visita a 6 o 7 pacientes, cambiándonos simplemente la bata externa, que utilizamos una bata de estas de papel, de las de toda la vida, las que utilizamos de las verdes. Y esas podemos irlas desechando y por debajo dejarnos la impermeable para poder pasar toda esta fila de pacientes. En otros días nos hemos encontrado críticos y no teníamos ni siquiera esas batas, así que teníamos que dejarlas en la habitación para que luego las usara la enfermera o la auxiliar. Así que esto os puede pasar, así que yo creo que lo primero es hablar muy bien con los directores de cada hospital y estar muy seguros que vamos a tener el material y que no nos vamos a encontrar desprotegidos ante este tipo de situaciones. La gestión de los residuos es también muy importante. Nosotros lo que hemos hecho es implementar unos cubos de basura con bolsa roja, que son totalmente diferentes al resto del hospital, y es en donde estamos desechando todo el material con el que vemos estos pacientes. Y luego ya vamos a la parte más práctica, que es la parte de lo que estamos haciendo en las urgencias y en las plantas de hospitalización.
Bueno, pues en las urgencias yo aquí lo que os resumo un poco es lo que yo creo que deberíais ir previendo. Lo primero sería establecer áreas separadas para pacientes que están con sospecha de infección respiratoria, identificar a estos pacientes ya desde la zona de triaje, que las enfermeras les puedan preguntar 3 o 4 síntomas, tomar la temperatura y decir, bueno, pues este paciente es una sospecha de infección respiratoria, le vamos a meter en el área 1, 2 o 3 donde tengamos establecido. En esas zonas siempre hay también que tener una separación. Nosotros lo hemos hecho con mamparas, porque no teníamos otra cosa. Y en las mamparas teníamos de un lado el personal limpio, donde estaban los ordenadores, la medicación y los carros de enfermería, y el personal sucio, donde estaban los pacientes y donde íbamos vestidos con la bata, con las gafas, con los EPIs, con la FFP2 y con los guantes, para poder ver a los pacientes. Y el personal de la zona sucia siempre tiene que llevar la FFP2 porque está expuesto a, por ejemplo, 10, 15, 20 pacientes en una sola sala, pues que están tosiendo. Evitar en esas salas el uso de aerosoles. ¿Por qué? Pues porque también a lo mejor hay un paciente que es sospechoso pero que no es caso. Entonces, si está generando aerosoles, pues puede un paciente positivo en ese momento contagiar a otro que no lo era. Entonces, solo hay que usarlo si hay un broncoespasmo y en salas separadas. En cuanto a la zona limpia, ahí estábamos los médicos con los historiales, pautando los tratamientos, los enfermeros preparando la medicación y recibiendo las muestras y enviándolas al laboratorio. Estas zonas sí que tienen que estar bien separadas en vuestros hospitales. Después hay que establecer también un circuito sucio para poder llevar a esos pacientes a las salas de radiología. Esto va a depender de cuál es la infraestructura de cada centro. Y tener también un circuito limpio para pacientes que no son de problema respiratorio, para que si sigue funcionando ese hospital como hospital mixto, que lleva COVID y no COVID, pues que esos pacientes también tengan una entrada limpia en radiología. Hay que separar las salas de radiología, hacer posible salas sucias y salas limpias. El personal de las salas sucias también tiene que llevar el EPI y las FFP2. Y luego está la parte del laboratorio, lo que os decía de que todos los tubos que se manden al laboratorio se manden en los contenedores especiales y siempre con las 3 etiquetas para que sea más fácil. En un primer momento, en la urgencia pedimos un hemograma. Es una medicina un poco de mínimos, no hacen falta muchas cosas ni mucha sofisticación. Un hemograma con PCR, una bioquímica que tenga transaminasas LDH, dímero D, una gasometría con láctico y una CK pueden servirnos perfectamente. Incluso os digo, en la urgencia, si no tenemos CK o CPK, no pasa nada, y si no tenemos dímero D para todos, tampoco pasa nada. Con las otras cosas que os he dicho, se distinguen perfectamente los pacientes malos de los pacientes que no están tan malos. Entonces, como ya sabemos, cuando nos llega a la urgencia un paciente de estos, son pacientes que tienen una enfermedad respiratoria aguda o subaguda, con tos seca, no productiva, sensación de sequedad faríngea, pueden estar febriles, pero también pueden estar afebriles y tener simplemente sensación distérmica. Algunos comunican que tienen diarrea, algunos comunican que tienen un poco de dolor faríngeo, mucha cefalea en los primeros días y curiosamente también cuentan dolor, bueno, mialgias, y cuentan dolor de columna torácica, bueno, de columna dorsal, es lo que cuentan. Y después hay unos pacientes que ya vamos a ver más adelante, que son los que tienen neumonía, que son aquellos pacientes que les pones el pulsi y empiezan a tener saturaciones por debajo del 95%. A todos estos pacientes también tenemos que plantearnos ponerle, hacerles una placa. Y claro, luego están otros casos de que ya llegan con insuficiencia respiratoria, con sepsis o con un fallo multiorgánico. Entonces, para definir los tipos de cuadros y para definir el tratamiento, los hemos clasificado de la siguiente manera. Enfermedad no complicada, aquel paciente que tiene síntomas locales en vías respiratorias altas, que son inespecíficos, y neumonía leve, cuando tenemos una radiografía sin signos de gravedad, con una saturación mayor al 90%, un CUP65 de menos de 1, una neumonía grave, cuando tenemos fallo de más de un órgano y que la saturación está por debajo del 90%, o que el paciente tiene taquipnea por arriba de 30, distrés respiratorio, cuando tenemos hallazgos clínicos radiográficos con infiltrados bilaterales y déficit de oxigenación, y sepsis, ¿no? Que todo el mundo ya aquí sabe que cómo se define la sepsis, lo que estamos utilizando es el Quick SOFA. Y luego finalmente el estadio de shock séptico. Y cada uno de estos tipos de pacientes los tratamos de forma diferente.
Yo creo que en un principio los criterios de ingreso para nosotros eran muy claros. Neumonías leves, neumonías graves, shock séptico, insuficiencia respiratoria aguda. Con el tiempo hemos empezado a mandar a pacientes con neumonías leves sin factores de riesgo a casa porque no damos más de sí, porque el hospital está colapsado. Entonces, esto a lo mejor en un principio pues podéis ingresar algunas neumonías leves, pero ya veréis que con el tiempo esto cada vez con el número de pacientes que vais a recibir, yo creo que vais a tener que plantearos si vais a ingresar también las neumonías leves. Los pacientes estables sin neumonía pueden ser dados de alta perfectamente con vigilancia y dándoles indicaciones de signos de alarma para que no sobrecarguen el hospital. Estamos también en nuestros protocolos algunos pacientes que tienen tratamiento, que tienen factores de riesgo de mala evolución con cuadros leves, les estamos dando tratamiento a domicilio. Esto está muy cuestionado, en algunos hospitales se está haciendo, en otros hospitales de España no se está haciendo, dar tratamiento a casos leves. Pero nosotros hemos decidido no pillarnos las manos y aunque al principio no lo hacíamos, después cuando empezamos a ver los pacientes que reingresaban a la urgencia por no haber puesto tratamiento cuando tenían factores de riesgo, pues nos arrepentimos un poco y decidimos empezar a mandarles a casa también con tratamiento a los casos leves con factores de riesgo de mala evolución. Y luego, otra pregunta que está en el aire, pero que también es importante, es si dar tratamiento a domicilio a los profesionales de la salud que tengan un cuadro leve. Ahora os contaré por qué. Yo creo que esto es importante porque somos un número finito de médicos y veréis que después de unos días, pues si la plantilla son de 500 médicos, hay 80 de baja. Entonces es un problema para las guardias y un problema para los refuerzos, con lo cual nos interesa que nuestros médicos, nuestro personal de salud, sanitarios, todo tipo de enfermeras, no vayan mal. Así que hemos decidido a los profesionales sanitarios ofrecerles también el tratamiento cuando tienen factores de riesgo. En la planta, hay que plantearse en cada hospital cuáles van a ser las plantas COVID que vais a escoger. Preparar los circuitos desde cómo trasladar a los pacientes de urgencia a la planta y siempre lo que os comentaba al principio. Es un error pensar que son los infectólogos o que son los neumólogos, los internistas o los intensivistas que se van a comer todo el pastel. Yo creo que esto es una emergencia sanitaria tan grande que lo que hay que hacer es compartir la información con todos nuestros compañeros, formarles ahora que todavía no os ha llegado la enfermedad, dar charlas a cuantos podáis, compartir información. Yo os dejo esta presentación y bueno, trabajar siempre unos con otros, porque vais a ver cosas increíbles. Estoy viendo a pediatras intensivistas reanimar pacientes adultos. Estoy viendo a médicos de alergias a ser de internistas en las plantas COVID. Entonces, no pensemos que esto es exclusivo una especialidad, simplemente hay que ser médicos para ver a estos pacientes. Incluso médicos jubilados están volviendo al hospital y médicos MIR se les ha extendido sus contratos para que no se vayan del hospital porque se acababan las promociones de MIR. Acaban creo en abril y se les extendió el contrato porque no, sin ellos tampoco podemos. En muchos servicios se trabaja por equipos de expuestos y no expuestos. Por ejemplo, un servicio de nefrología que va a haber COVID. Y son 10 médicos, 5 la primera semana trabajan con COVID y después 5 la siguiente semana. Un poco para no quemarse y un poco porque es posible que de los 5 que están la primera semana, 1 o 2 se enfermen. Y entonces así tienes médicos de repuesto. Esto es mejor que meter a los 10 a ver COVID por turnos. Es mucho mejor. Esto al principio era factible. Ahora también os digo que ya no es factible porque es que ya estamos buscando médicos debajo de las piedras porque todos estamos haciendo refuerzos, guardias dobles, así que es pues ya un poco una utopía, por lo menos en nuestro hospital. Hay que establecer un protocolo de trabajo en planta COVID porque va a pasar como en nuestro hospital, que empezó toda la planta de infecciosas, luego los 4 controles de medicina interna, luego bajamos a los controles de neumología, después los controles de trauma. O sea, al final tenemos 12 controles en el hospital, o sea, 12 sí, es un hospital de 6 plantas y cada planta tiene 4 controles. Pues tenemos 12 llenos de pacientes COVID. Entonces, nuestra previsión es que en un mes seamos un hospital COVID íntegramente, porque no se va a poder hacer otra cosa. Pero tenéis que organizar esto muy bien en un principio. En cuanto bueno, de esto solo quería decir, también voy a volver un poco esta diapositiva, que tenéis que ser muy previsores y pensad que estos pacientes van a requerir un 5% de unidades de críticos. En nuestro hospital lo que ha pasado es que al principio estábamos en la UBI médica, pero ahora ya se ha saturado, teníamos, me parece que 12, 14 camas, hemos tenido que abrir
La unidad coronaria, vaciar a esos pacientes, mandarlos a otra planta y la unidad coronaria está funcionando como unidad COVID. La UBI y postquirúrgica también ya es unidad COVID. Es decir, hemos abierto 5 diferentes UBIs y hemos trasladado a todos los pacientes de la UBI, los que estaban ahí, o los hemos trasladado a una UBI que teníamos en la 5ª planta, que era la UBI de cirugía cardíaca, y plantas normales que las hemos transformado en UBIs. O sea, esto es así. ¿Por qué? Pues porque cada vez son más los pacientes y estábamos llenando un control por día, un control o sea, un control que, como os digo, cada planta tiene 4 controles, un control por día con pacientes y una UBI por día, con lo cual, como comprenderéis, pues es una situación inmanejable, ¿no? O sea, al final te quedas sin hospital. Entonces hay que ir planeando esto desde antes para que no os pille, ir pensando si vais a comprar más ventiladores y en qué espacios podríais montar las nuevas UBIs que vais a necesitar. En cuanto a pruebas complementarias, en las plantas lo que estamos, bueno, esto es el básico que estamos pidiendo, lo que estamos viendo es muchísimos pacientes con linfopenia, la PCR está muy poco elevada y la procalcitonina nos está ayudando porque suele ser normal. Entonces, en pacientes que vemos leucocitosis en aumento, con PCR muy elevada, con procalcitonina muy alta, ojo porque pueden ser infecciones bacterianas. Es verdad que hemos visto pocas, pero las hemos visto. Otra cosa interesante es que un 6% de pacientes en la corte de Wuhan tenían una coinfección con otro virus. Era época de gripe en China. Entonces hemos visto algunos casos de coinfección con VRS o con gripe A y B. Eso no, tomadlo en cuenta y si tenéis la prueba en vuestro centro también implementarla. Es verdad también que hay algunos marcadores que nos pueden ayudar a predecir lo que es el peor pronóstico y es la elevación de PCR alta, aquellos pacientes cuya LDH aumenta rápidamente, aquellos pacientes con dímero D alto y con, esto en general con dímero D alto y con CK alta, y aquellos que empiezan con hipertransaminasemia. En los últimos días también la Sociedad Americana de Cardiología se ha posicionado y ha dicho que ha encontrado en una serie de autopsias algunos microembolismos arteriales y que hay pacientes que hacen miocarditis. Por lo tanto, eso sí que lo hemos visto en la UBI, hemos visto pacientes que tienen aumento de troponinas o que tienen marcadores como si estuvieran con miocarditis. Para eso también es importante contar con un equipo de cardiólogos que os ayuden a valorar a estos pacientes. Esto ya lo vemos en los últimos estadios, en pacientes con un problema ya muy avanzado. Y estas pruebas, sobre todo el dímero D, la interleuquina 6, nos están ayudando a tomar decisiones diagnósticas en la planta y a tomar decisiones de cuándo hacer controles radiológicos y cuándo hay pacientes que son candidatos a UBI. En cuanto a la evolución radiológica, yo os he contado que es variable, que suelen llegar con infiltrados unilaterales que van progresando poco a poco a bilaterales, que es cuando ves un paciente con una radiografía con un patrón en periférico intersticial, corras porque casi todos van a ir muy mal. Y una cosa que nos está pareciendo súper importante es la saturación. Quería comentaros que cuando hemos valorado a estos pacientes, al momento de ponerles el fonendo, hay veces que no se escuchan sibilancias, que no se escuchan crepitantes al principio, pero que te sorprenden porque saturan mal. Me acuerdo que mis compañeros de Italia me decían, es la neumonía más rara que vas a ver. Y después dije, no sé por qué me está diciendo eso, pero creo que tiene razón. Es una neumonía muy rara porque el paciente parece que no está muy bien, pero saturan 94, cuando lo ocultas no ves los pitos, no ves las sibilancias y de pronto te encuentras con una placa horrorosa. Entonces, pues es un poco una enfermedad un poco traicionera. Ahora voy a cambiar a hablaros un poco de las pautas terapéuticas. Yo creo que el primer mensaje es que no hay un tratamiento definitivo para esto, que todo lo que estamos haciendo son experimentos que no sabemos muy bien a dónde nos va a conducir, pero que lo estamos haciendo un poco basándonos en los estudios iniciales del SARS en la epidemia de hace una década. En base a estudios in vitro sabíamos que hay algunos fármacos que utilizamos para el HIV y algunos otros medicamentos que podían ser eficaces y que habían demostrado algún tipo de eficacia en la epidemia de SARS-CoV-1 y en la epidemia de MERS. Entonces, al principio el Ministerio de Salud nos envió un poco algunas pautas y uno de los medicamentos que hemos rescatado en nuestro hospital y en muchos hospitales de España es el lopinavir ritonavir, que como bien sabéis es un inhibidor de proteasas que utilizamos para el tratamiento de pacientes con HIV y que todavía teníamos ya muy pocos pacientes en esto, pero que teníamos stock en el hospital.
Entonces, bueno, este medicamento, este inhibidor de proteasas, tenía en algunos estudios no randomizados de la epidemia de SARS algún buen efecto, y las tasas de hipoxemia y de mortalidad en los estudios antiguos eran menores en el grupo que había recibido lopinavir ritonavir. Entonces, bueno, pues decidimos utilizarlo en este tipo de pacientes. Sabemos que hay en muchas partes del mundo ensayos clínicos, sabemos que el New England ha dicho que no funciona, pero también ese New England tiene algunos defectos. El primero de los defectos es que se lo dan a pacientes ya un poco tardíamente, y bueno, ese es el primero de los defectos, pero luego es verdad que aunque dice que no funciona, la estancia es menor en el grupo de lopirrito. Bueno, hay varias cosas, no tienen placebo, bueno, hay varios defectos que se podrían sacar de ese estudio, y no estamos muy convencidos de que vaya a ser todo como dice ese New England. Además de la N era muy pequeña. Pero bueno, yo creo que el New England es una cosa que cada uno debería de leer y sacar sus propias conclusiones en casa. Otra cosa que nos habían mandado los del ministerio era los estudios que habían demostrado que el beta-interferón tenía algunos efectos inhibitorios sobre el MERS y que podía también ayudarnos con este virus. Así que después de estarlo consensuando, viendo la evidencia clínica, hemos decidido también instaurarlo como parte del tratamiento de nuestros pacientes, con algunas reticencias. Estaba también el Remdesivir. El Remdesivir no está disponible en Europa, con lo cual nos cuesta Dios y ayuda encontrar que nos traigan el Remdesivir, que nos lo apruebe la EMS, la Agencia Española del Medicamento, por lo cual nos lo estaban solamente aprobando para casos que estaban en la UBI, pero claro, casos que estaban en la UBI, uno de los criterios de exclusión del Remdesivir es no tener vasopresores, no tener aminas, y estos pacientes están chocados, tienen aminas, con lo cual pues no llegamos al Remdesivir, es verdad que no llegamos, con lo cual lo hemos utilizado pues en un paciente. Lo hemos pedido como para 15, nos han llegado 3 Remdesivires y se ha utilizado solamente en un paciente, no lo tenemos disponible, así que no puedo hablarles del Remdesivir. Entonces, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo entonces en el hospital? En el hospital lo que estamos haciendo es lo siguiente. Ahora os muestro no sé qué está pasando, que estoy yendo hacia atrás. Bueno, esto es el protocolo que utilizamos. Infección leve, sin comorbilidad, tratamiento sintomático. Paracetamol es lo que preferimos. Preferimos no darles metamizol y no damos AINES, aunque ya sabemos que este es un tema polémico, pero hemos decidido no dar AINES. Infección leve, sin neumonía, pero con comorbilidad. Esto os he dicho que se está haciendo en diferentes hospitales de España de forma diversa. Hay hospitales que les mandan a la alta con hidroxicloroquina. Nosotros estamos utilizando biterapia con Kaletra y con hidroxicloroquina, y de momento nos está yendo bien. Neumonía leve, que es, le damos la doble terapia también y les ingresamos a la planta. En un principio, si rápida progresión, metemos interferón beta 1B. Neumonía grave con alto riesgo de mortalidad y una progresión rápida, hacemos triple terapia con hidroxicloroquina, Kaletra e interferón beta 1B. Estábamos solicitando tocilizumab. Al principio estábamos un poco tibios con esto, pero poco a poco es verdad que el tocilizumab nos ha estado demostrando que tiene un papel importante en este tipo de pacientes. Lo que sí es importante es que si tú tienes un paciente con triple terapia y le vas a valorar para tocilizumab, tienes que quitarle el interferón beta 1B. Hay quien dice hay que quitarlo cuando se le va el tocilizumab, pero de tocilizumab nos dejan dar hasta 3 dosis, que ahora os explico cómo son, y el problema es que no se sabe muy bien si cuando se acabe el tocilizumab hay que reintroducir el interferón beta o no. O sea, en eso todavía no podemos sentar ningún tipo de cátedra. Y luego la otra es el Remdesivir, que si nos dan Remdesivir suspenderíamos el Kaletra, pero como os digo, solo ha ocurrido en una ocasión en cientos de pacientes, con lo cual tampoco es práctico. Entonces, bueno, el lopirrito ya sabéis que tenemos comprimidos de 200 miligramos de lopi con 50 de rito, y la dosis es 2 comprimidos cada 12 horas durante 14 días. Y también tenemos solución. La solución la estamos utilizando para los pacientes de UBI que ya no tienen capacidad de tragar. Y bueno, a ver, lo de la duración es una cosa que también está un poco por verse, porque es verdad que en los pacientes de la UBI estamos haciendo 14 días, pero pacientes con neumonías leves que ingresamos en un principio y que están yendo muy bien,
estamos pensando en acortar tratamientos, sobre todo porque nos estamos quedando sin Kaletra 10 días o hasta 7 días si la cosa va muy bien. El interferón beta es el betaferón, es subcutáneo y la dosis es una ampolla subcutánea cada 48 horas durante 14 días. El Dolquine, como sabéis, hay que hacer una dosis de carga que son de 400 miligramos cada 12 en el primer día y después 200 miligramos cada 12 horas, entre 5 y 14 días también. El tiempo de duración tampoco está definido. Luego el Remdesivir, como os he dicho, daba la tranquilidad de que la IV y por eso lo podemos utilizar en la UBI, pero no tenemos experiencia de momento. Y el Tocilizumab, la dosis, son 3 infusiones y la dosis depende del peso, con lo cual os voy a dejar por aquí unas tablas de peso para que podáis, cuando necesitéis, lo dosifiquéis siempre por peso. Sabéis que los efectos secundarios del Kaletra son muchos, por eso la diarrea, que también la puede causar el mismo COVID, las náuseas, por lo cual dábamos un poco de metoclopramida y un poco de Fortasec a estos pacientes, y sabemos que tenemos prolongación del QT, afortunadamente no hemos tenido ningún caso de esto, y sabemos que tenemos millones de interacciones, con lo cual hemos tenido que dar a todos nuestros compañeros la app de la Universidad de Liverpool para que se entrenen a manejar las interacciones. Es súper importante esto, porque si no puede hacer más mal el remedio que la enfermedad. Debemos de evitar el uso con corticoides, con todos los Sintrom y los otros anticoagulantes orales nuevos y con otras medicaciones antibióticas como la citromicina. Sabemos que está contraindicado en Child C y que en Child B tenemos que darlo con precaución. El interferón B también tiene problemas. Como ya lo saben, ¿no? Puede dar fiebre, puede dar cefalea, puede dar rash, puede dar náusea, diarrea y citopenias. Pero es verdad que las citopenias del interferón B no se ven en un primer momento, con lo cual esperamos no verlas. También sabemos que no se deben dar en pacientes con depresión grave o con hepatopatía grave compensada. Pues bueno, excepto estas cosas, pues estamos dándolo en los cuadros graves. Luego viene el TOCI. En un principio, las primeras semanas, reservamos el tocilizumab para los pacientes que estaban en la UBI. Pero luego nuestros compañeros de UBI nos dijeron, ojo, para cuando lo estamos dando, ya le pedimos un milagro al fármaco, es que ya es demasiado tarde. Tenemos que poner el tocilizumab un poquito antes. Entonces ya los estamos dando en la planta de hospitalización, pero sabéis que tenemos una agencia reguladora que es muy estricta y que nos ha dicho claramente que tiene unos criterios de inclusión y de exclusión y que no lo va a financiar si no lo seguimos. Los criterios de inclusión están aquí. Y es un paciente que tenga neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave. Un paciente que tenga empeoramiento respiratorio rápido que precise de ventilación mecánica. Es un paciente que ya se está ahogando en planta. Un paciente con un COFA de más de 3. Pacientes con criterios de respuesta inflamatoria sistémica grave. O aquellos pacientes que tenían una interleuquina 6 de más de 40 picogramos por mililitro o un dímero D de más de 1500. También nos aceptaban si el dímero D primero era de 600 y a los 3 días subía a 800. Pero claro, para eso tenemos que hacer placas sucesivas y teníamos que tener interleuquina 6 y en un primer momento no la teníamos. Es hasta hace 3 días que tenemos la interleuquina 6, así que todos los tocilizumabes que hemos puesto hasta el momento, que han sido muchísimos, los hemos puesto basándonos en la placa, en la evolución clínica y en el dímero D. Pero ya se han puesto estrictos y ahora tenemos que hacer todo esto para que nos den el tocilizumab. Y otra cosa importante, tiene muchísimos criterios de exclusión, por lo cual hay que estar muy ojo. No se puede dar si las transas están más de 5 veces el valor normal, si tenemos neutropenia severa, si tenemos trombopenia de menos de 50.000 o cuando tenemos sepsis por otros microorganismos. Tampoco se puede dar cuando hay diverticulitis complicada, cuando el paciente es de muy mal pronóstico, o pacientes con piodemitis, o pacientes con tratamiento con inmunosupresores antirrechazo. La dosis de tocilizumab depende del peso del paciente. Más de 80 kilos, pues se da una inicial de 600 y una segunda dosis a las 12 horas de 600. El paciente pesa menos de 80 kilos, primero se dan 600 y la segunda de 400. Excepcionalmente se va a utilizar una tercera dosis de 400 miligramos entre 16 y 24 horas después de la segunda dosis. Si el paciente persiste con fiebre, la PCR aumenta, o otra vez porque el IL-6 sigue alto y el dímero D muy alto. Entonces, estos pacientes ha sido tal el requerimiento que estamos valorándolos caso por caso para poder beneficiar al mayor número de pacientes.
es importante lo de que os decía de retirar el interferón si vais a utilizar tocilizumab. El remdesivir no os puedo centrar ningún tipo de experiencia acerca de él, solo deciros que ocasiona hipotensión infusional, con lo cual, y tampoco se puede dar si el aclaramiento renal está por debajo de 30 o si tienen enfermedad hepática grave, Child C, con lo cual, pues los casos son súper limitados. Así que los de la UBI en nuestro hospital lo estaban pidiendo anticipadamente, pero como no llegaba, pues de momento no tenemos mucha experiencia, desgraciadamente. Los de farmacia, que siempre han sido personas que han colaborado muchísimo con nosotros, nos hicieron favor de montar rápidamente los protocolos como para que los pudiéramos prescribir electrónicamente de forma rápida. Nos metíamos en la página de Faros, que es el programa de prescripción hospitalaria, y tecleamos COVID. Y ahí nos salen los medicamentos y nos salen 3 pestañas. Nos hicieron pestaña para paciente grave o con factor de riesgo, pestaña para paciente grave sin factor de riesgo y pestaña para paciente en UBI. Y entonces así ya no había que tardar tanto y cualquier médico podía hacerlo. Entonces, bueno, pusimos todos los medicamentos y las medicaciones que eran como coadyuvantes, la loperamida, el primperan, el paracetamol y el cloromórfico. Bueno, además de eso, esto es un poco, yo creo que esta os la dejo y no voy a pasarla, pero bueno, que sepáis que también tenemos en la prescripción electrónica lo de las dosis de tocilizumab, que solamente tecleamos la palabra tocilizumab y ya aparecía para que pudiéramos pautarlo de una forma más rápida y no equivocarnos con lo del peso. De hecho, el programa no nos deja pasar si no metemos el peso. Entonces, bueno, en cuanto a otros tratamientos, estamos comenzando ceftriaxona todos. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimo miedo de la coinfección y porque además no éramos capaces de tener también antígeno de neumococo y todo rápido en el mismo día. Pero es verdad que a estos pacientes, nada más entrar en la planta de hospitalización, estábamos haciendo antígeno de neumococo, en un primer momento también gripe A, gripe B y VRS, y si se ponen sépticos, pues también hemocultivos por 3. Decidimos utilizar ceftriaxona porque es la que menos interacciones tiene, porque nosotros no tenemos neumococos resistentes a ceftriaxona y porque en general es un buen medicamento para neumonías comunitarias leves. Y bueno, para los alérgicos a ceftriaxona decidimos utilizar levofloxacina, evitando acitromicina, no porque no fuera buena, sino porque hacía interacción con el lopirrito. Ya sé que luego han salido estudios que mezclan hidroxicloroquina con acitromicina, pero no es la experiencia que tenemos de momento en el hospital. Otra cosa importante es que a todos los pacientes les hemos puesto enoxaparina. ¿Por qué? Porque era más fácil así para poder quitar la fenofumarina o la warfarina o lo que tuvieran sus pacientes, y porque también ya se ha visto que estos pacientes al estar encerrados en la habitación sin poder deambular, pues se pueden hacer más tromboembolismos, y porque además hemos visto que este virus, como ya ha demostrado la literatura, puede ocasionar microembolismos a nivel pulmonar. Entonces, bueno, es importante la anticoagulación. Los corticoides. Ha habido muchísimos dilemas de los corticoides, si son buenos, si no. Nosotros también lo hemos discutido, lo hemos hablado con la gente de la UBI, con los que más están viendo a los pacientes más críticos, y hemos decidido que no. Hemos decidido que si el paciente tiene un problema como un panhipopituitarismo, que si es un trasplantado y recibe corticoides ya de base, que si es un paciente que por alguna otra patología previa recibe corticoides, se los vamos a dejar, pero que no vamos a poner ni metilprednisolona, ni dexametasona, ni nada de eso, porque en primera no sabemos qué estamos haciendo con todo eso, y eso aunado a tocilizumab, a interferón, pues a saber qué está pasando, todavía no somos capaces de saberlo, y además porque hemos visto que los corticoides pueden disminuir la mortalidad de algunas enfermedades como la influenza, y además del SARS y del MERS, y que además disminuyen la clearance del virus, o sea que no tenemos nada de confianza y no los estamos usando. Ayer hablé con los intensivistas de mi hospital, la que más pacientes intensivos ha visto, y ellos me han dicho que en casos extremos lo están poniendo en distrés respiratorio, pero que no está, por supuesto, indicado en ninguna de las plantas de pacientes COVID. En cuanto a la oxigenación, estamos utilizando 3 cosas. Gafas nasales, cuando ya la cosa no da más de sí, no utilizamos Ventimax por los aerosoles, lo que utilizamos es reservorio y vamos subiendo el flujo. Y luego, en casos ya que esto no funciona, Optiflow. Lo que pasa es que el Optiflow tenemos un número limitado de Optiflow, 2. Para poder usarlo, en un principio no sabíamos usarlo, solo lo sabían las enfermeras de la UBI y hemos tenido que aprender.
y además genera muchos aerosoles y entonces hay que estar muy al pendiente de que nadie personal sanitario entre sin la mascarilla FFP3. Intubación pues solamente en la UBI y en la coronaria. Entonces, bueno, lo que ya os había dicho de la aerosoloterapia, hay que evitarla, que solo la utilicéis si es imprescindible. Y bueno, una cosa que nos han comentado nuestros compañeros y que la estamos haciendo es que en la planta incluso se intente, si el paciente se puede, pronar, aunque sea un poco un rato, porque sí que les mejora. Muchos pacientes no pueden pronarse porque son muy obesos o porque no pueden, se ahogan, y entonces, bueno, pues tumbarse de lado para intentar mejorar la mecánica ventilatoria, esto les ayuda un poco y les ayuda un poco la sensación de disnea. Nuestros compañeros de cuidados paliativos también nos han ayudado a diseñar protocolos para los pacientes que están paliativos y nos han diseñado, porque tampoco nosotros somos unos expertos en poner mórficos y en poner midazolam, así que también eso lo hemos metido al programa este de prescripción electrónica. Y bueno, son pacientes que estamos tirando mucho de eso, de algunas bombas de perfusión, de cloro mórfico, de midazolam para relajarlos un poco más, también en la planta. En cuanto a esta diapositiva, ha habido muchísima controversia, ¿no? Ya todos sabéis si los hipertensos se ponían malos porque estaban en IECAS, si se ponían malos porque entonces había que cambiarlos a ARA2. Luego aprendimos que tampoco ARA2 era algo muy bueno porque eso hacía que se sobreexpresara los receptores de AC2, que eran los receptores que utilizaba el virus para entrar al neumocito tipo 2. Total, que después de leer unos artículos que contradecían a otros y tal, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria dijo que no se podía pronunciar, que lo que se decía que no había que cambiar masivamente a estos pacientes a betabloqueadores o a bloqueadores de los canales de calcio, que eso tenía que individualizarse caso por caso. En un primer momento los médicos de familia hicieron chat diciendo vamos a cambiarlos a todos proactivamente. Y todo el mundo tenía mucho miedo. Es verdad que de esto, como no hay muchas certezas, estamos haciéndolo solo caso por caso y siempre ayudándonos de los médicos que llevaban a esos pacientes. En cuanto a lo de evitar el ibuprofeno y los AINES, ya sabéis que han salido muchas cosas, sobre todo de literatura francesa. Nosotros ya lo sospechamos en un primer momento y siempre los hemos evitado. Luego la EMS dijo que no sé, que tampoco será cierto, pero bueno, creo que ayer o hoy alguien me ha mandado una nota de que se han desdicho de eso, o sea que yo creo que de momento, si yo tengo que dar alguna recomendación, es evitar el ibuprofeno y los otros AINES. Y luego, bueno, hay pacientes con poblaciones especiales. De estos pacientes me he ido enterando poco a poco, porque claro, en cuanto han ido surgiendo casos. Los trasplantados, para los trasplantados, lo que hemos hecho es un protocolo en el grupo GESITRA, que estamos ahora consensuándolo con la Sociedad Española de Trasplante, que cuando lo tengamos a mano os lo enviaré también a todos ustedes por el grupo, por si tenéis pacientes con trasplante de órgano sólido, podáis ver si nuestro protocolo os ayuda a tratarlos, porque hay muchas particularidades en el tratamiento de estos pacientes que tienen inmunosupresores. Pacientes hematológicos también es otro grupo aparte, pacientes con miastenia gravis. Hemos decidido hacer interconsulta en neurología porque muchos pacientes también tienen este tipo de medicación y encima no les podemos poner hidroxicloroquina porque está contraindicada en la miastenia y tampoco les podemos quitar el tacrolimus o el everolimus o lo que estén utilizando de azatioprina porque eso empeoraría la miastenia. O sea que eso hay que valorarlos caso por caso. Pacientes en tratamiento con otros inmunosupresores y con otros monoclonales, también hay que consensuarlo con sus médicos responsables. En mujeres embarazadas no existe especial riesgo, hemos tenido algunos casos de partos prematuros y en niños ya sabemos que frecuentemente están asintomáticos. Habéis leído que ha habido unos niños muy malitos en el Gregorio Marañón en la UBI pediátrica, pero esos dos casitos de niños eran niños que tenían problemas de base, eran niños con patología pulmonar de base. En cuanto a la profilaxis de los sanitarios, es un tema también muy controvertido. Nosotros decidimos establecerla para el personal de más alto riesgo. Enfermeras que están en urgencia, enfermeras que están haciendo los nasofaringios, médicos, enfermeras que se meten en las plantas COVID, personal que está en las UBIs, en la urgencia, en las plantas COVID. ¿Por qué? Pues porque somos un número finito, esto ya lo he dicho varias veces, pero es verdad, somos finitos. Y ha llegado un momento que parece, éramos 14 infectólogos, pues había 5 de baja. Entonces, imaginaos, pues es así. Urgenciólogos tuvieron que pedir refuerzos de otros médicos
especialistas a la urgencia, porque es que había muchísimos urgenciólogos enfermos. Entonces, pues bueno, yo creo que la profilaxis es algo importante a considerar. Hay diferentes estrategias. En el hospital clínico están utilizando hidroxicloroquina, nosotros estamos utilizando Caletra, pero es verdad que las reservas de Caletra del hospital se están acabando y nos hemos planteado si dar una ritonavir a los médicos como profilaxis. Y bueno, para hacerlo hay que tener siempre un suero de archivo basal, hay que hacer un examen nasofaríngeo para ver que no esté ya contagiado el médico y un seguimiento con hemograma y bioquímica por lo menos al mes de evolución. Esta va a ser una pelea muy larga. Yo no sé cuántos meses van a ser, pero que los médicos que están viendo sus pacientes también se pueden reinfectar. Y claro, imagínense un médico de UBI que esté expuesto, sale de un cuadro, vuelve a entrar en otro. Entonces, hemos decidido dejarles en profilaxis hasta que la cosa acabe. Bueno, hay que vigilar las transas, ya lo sabéis, y por lo menos vigilar la bilirrubina porque puede haber leve hiperbilirubinemia. La tolerancia regular los primeros días con mucha diarrea, con mucha dolor abdominal, pero después va mejorando y se tolera muchísimo mejor. El seguimiento, bueno, aquí esta diapositiva se me coló, pero era de hospitalización. Lo que les recomendamos es que hagan placas cada 72 horas. ¿Por qué? Porque llega el momento que tampoco vais a tener tantísimos portátiles para poder hacer en las habitaciones. Y entonces, si hacemos placas cada día, no damos abasto. Es importante pedirlas a primera hora de la mañana porque luego los pacientes se ponen malos por la noche y andar corriendo para llevar pacientes en la UBI en un hospital sobresaturado en mitad de la noche es un caos. Entonces es mejor tener las placas temprano. Hacer las analíticas de control, lo estamos haciendo en las plantas cada 48 a 72 horas o si empeoramiento clínico. Si no, no, porque tampoco daríamos abasto. En las plantas, tener las puertas cerradas, visitas solo de 30 minutos. Yo sé que esto suena horrible, pero nos han restringido a 30 minutos al día para los familiares, que también tienen que ir con el equipo de protección. Como se van a quedar a 2 metros, deben de llevar mascarilla quirúrgica. Poner los famosos carteles de aerosoles en cada planta, tener un carro de parada, que el carro de parada tenga al menos 5 equipos de EPI, y ahora, bueno, solicitar las radiografías en turno matutino y en los controles, bueno, evitar que los pacientes con la saturación muy justa se pongan de pie para ir a hacer pis o para ir al baño o a ducharse porque se saturan. Muchos se sincopan y hemos tenido grandes problemas por pacientes que se caen en mitad de la noche de la habitación y después pues tenemos grandes problemas con eso, con lo cual es mejor que se queden en cama. Y luego, una cosa que es importante es que cuando os vayan a dar la guardia unos a otros, preparéis listados de pacientes en donde se tenga un poco la valoración de si son pacientes candidatos a UBI y de si son pacientes de dar RCP o no, porque si no, el médico de la noche llega, ve a decenas de pacientes que son todos iguales y no puede distinguir en ese momento cuáles sí y cuáles no. Es importante hacer el paso de guardia con esos criterios también ya predefinidos. También es importante en los pases de guardia dar tablas de pacientes que digan qué tratamiento tienen, si están en una primera dosis de TOCI, si necesita dosis segunda, tercera, si tiene pendiente las placas, cuántos días tiene el diagnóstico y cuántos días tiene el tratamiento. Así, los que recibimos la guardia podemos más o menos darnos una idea rápida, porque pensad que a lo mejor somos 4 médicos de guardia para 8 plantas. En la guardia no se duerme nada, es una continua batalla y un continuo estar decidiendo de enviar pacientes a la UBI y demás, y estar recibiendo pacientes nuevos, con lo cual son las peores guardias que hemos vivido en los últimos años realmente. Nosotros tenemos un hospital que es IPR, que es el Instituto Provincial de Rehabilitación, en donde estamos derivando a los casos que ya están para dar el alta, pero por ejemplo, pues son muy mayores, o son pacientes que no tienen en su casa familiares que les puedan cuidar. Pues estos pacientes, si están con mejoría clínica, si están afebriles más de 3 días, si tienen una placa, una estabilidad clínica y radiológica y no están taquipnéicos, se les puede derivar a este hospital. Si ustedes tienen un pequeño hospital al lado, donde puedan formar ahí su pequeño IPR, también os lo recomiendo porque os va a desahogar. También tenemos pacientes que son de derivación preferente, aquellos que a criterio del facultativo requieran ingresos prolongados o pacientes, como os decía, que vengan de residencias o que estén con Alzheimer o algunas otras patologías que no les permitan ser independientes. Tenemos los teléfonos de las enfermeras de apoyo
y tenemos ambulancias especiales y un circuito de ambulancias especiales que lleva a esos pacientes al IPR. El IPR rápidamente se nos llenó, así que también necesitábamos contar con hospital a domicilio. Afortunadamente ya tenemos un equipo de médicos internistas que están siguiendo pacientes a domicilio y ahora se han cambiado de lo que antes hacían a ser médicos de hospital a domicilio COVID. Y bueno, van a las casas de los pacientes que están cerca del perímetro del hospital, les están dando vigilancia activa médica cada 48 horas y con visitas de enfermería también. Esto es un poco, sobre todo para pacientes con condiciones sociofamiliares un poquito más delicadas en domicilio. Hemos implementado, o la Comunidad de Madrid ha implementado una estrategia muy inteligente porque están habilitando hoteles como hospitales para pacientes poco graves, pacientes estables, para pacientes que queramos hacer de alta temprana porque están yendo muy bien, o pacientes con problemas sociales, pacientes homeless, pacientes dependientes. En esas plantas, en esos hospitales hay enfermeras, hay personal médico aunque más limitado, y ya hay por lo menos que yo sepa 3 en Madrid, muy cercanos a los hospitales, que se están llenando a un ritmo impresionante. Lo último es que van a habilitar el IFEMA, que es el pabellón de congresos. Los que habéis venido al ECMI del año antepasado, ya lo conocéis, ahí donde fue el ECMI, pues ahí el ejército está abriendo un hospital de campaña. Dicen que van a tener 500 camas de hospitalizados y 500 camas de UCI, para que veáis un poco la magnitud del problema en Madrid. En cuanto a las residencias de mayores, ya habéis visto en la tele que las residencias de mayores son un foco en donde había muchos contagios masivos además y no tenían personal suficiente, con lo cual la Comunidad de Madrid ha decidido cerrar las residencias al público, que no haya visitas para controlar los brotes en las residencias. Como muchos pacientes tienen demencia, tienen más de 90 años, etcétera, pues están intentando no derivar los hospitales a hospitales, sino dejarlos ahí en la medida de lo posible, y se han implementado más refuerzos médicos y de enfermería y de personal y de material EPI para atender a esos mayores en las residencias. También se han cerrado los 6 centros sociales de día para mayores para evitar focos de contagio. Y bueno, al alta, para dar el alta, bueno, pues al alta nos pedían tener una placa de tórax que fuera, al menos fuera mejor, estuviera estable, y tener una PCR. Al principio les decía 2 exudados negativos, ahora ya en realidad se ha bajado a 1, pero bueno, ya nos han dicho que no tenemos que esperar ni siquiera el resultado negativo, que podemos dar de alta al paciente porque es tanta la presión asistencial que no podemos esperar al negativo. Tenemos una enfermera de enlace que lleva un registro de estos pacientes y enfermeras de enlace con las residencias geriátricas cuando nos tenemos que derivar a la residencia. Hemos hecho una hoja de recomendaciones que también nos podemos pasar, que se le puede dar al paciente sobre qué cosas hacer, porque tiene muchas dudas y bueno, pues claro, hay que darles recomendaciones muy exactas acerca del lavado de manos, qué hacer en las casas, cómo tener la limpieza y el manejo de los residuos. Bueno, esto es lo de los EPIs, que según la actividad que va a desarrollar el personal sanitario hay que establecer muy bien cuáles son los EPIs que vamos a necesitar, y esto también os lo paso. No voy a entrar en detalles, pero tenemos que pensar muy bien en los distintos profesionales sanitarios y dejarlo bien establecido en los protocolos para ver todas las posibles situaciones, ¿no? Lo de quitarse el EPI ya lo hemos comentado, que es algo muy importante. Y bueno, hemos hecho nosotros la consulta de personal. Cuando los primeros días empezamos a hablar de la consulta de personal, los de nuestro hospital no estaban todos muy de acuerdo. Dicen, ¿para qué quieren una consulta de hospital? Es un circuito diferente a la urgencia, ¡qué locura! Pues con los días nos dieron la razón. La consulta de personal es necesaria porque va a ser masivo el número de médicos. Y mientras más médicos enfermos, que se tienen que ir 14 días a su casa, pues somos menos. Entonces es importante que ustedes también piensen en este tipo de consulta. Desahoga mucho la urgencia y además quita ansiedad a nuestros compañeros. Entonces los médicos que están enfermos avisan a salud laboral, por mail o por teléfono. Los teléfonos, por cierto, siempre están saturados y entonces ya ahora casi siempre es por mail. A partir del tercer día, con síntomas, se les da una cita. Y tenemos ahí a 2 enfermeras que están haciendo turnos entre 8 y 20, de 8 de la mañana a 8 de la noche para hacer las tomas de nasofaringios. Si hay casos que ellas son enfermeras entrenadas, porque por fortuna teníamos 2 enfermeras excelentes que eran de la antigua UBI y que saben perfectamente llevar pacientes graves, porque son enfermeras de UBI. Y ante cualquier caso de gravedad nos llamaban al médico que está en la consulta afuera, y tenemos ese médico de soporte que de momento lo teníamos hasta las 3, estamos intentando tener un médico también por la tarde que está viendo vía telefónica, informando los resultados de los positivos,
dando seguimiento a domicilio a los médicos y a las enfermeras y a todo el personal. Y si hay pacientes que cuando van a la toma se les ve que están un poco más apurados, pues también se les solicita laboratorio y placa, y es un circuito independiente de urgencias, y estamos dando tratamiento a pacientes médicos, enfermeras, sanitarios, con casos leves y con casos con neumonía, tanto aquellos con factores de riesgo de mala evolución como los que no los tienen. Y además se les cita a los 14 días para hacerles un exodo nasofaríngeo y para que vuelvan a volver a la carga, ¿no? al hospital. Con lo cual esta consulta nos ha desahogado bastante y creemos que es una buena idea. En esta crisis todo el mundo está colaborando el servicio de psiquiatría, los psicólogos han abierto líneas para escuchar a los pacientes, para escuchar a los familiares, para escuchar a los médicos. Nosotros como médicos pues no somos tampoco tan fuertes, somos seres humanos y cuando llegamos después de una guardia, llegamos muchas veces totalmente desolados, desbordados, hemos tenido que tomar decisiones horribles sobre llevar o no llevar a la UBI, y en realidad hemos visto cosas horrorosas, y entonces claro, creo que es necesario que también nosotros tengamos un equipo de psicología que nos ayude, así que en el hospital también se ha abierto para profesionales, psicólogos para profesionales, porque bueno, está haciendo esto realmente difícil de llevar. También la Sociedad Española de Medicina Crítica, de Cuidados Intensivos, ha hecho unas normas éticas para que los médicos no se vean muy solos al momento de tener que tomar las decisiones acerca de qué pacientes sí son candidatos a UBI y qué pacientes son candidatos a reanimación y cuáles no. El primer documento también ya lo he enviado por el grupo y espero que os llegue a todo lo que no os llegue, también se lo vuelvo a reenviar. Creo que puede ayudar a los intensivistas de vuestros hospitales a hacer un documento aplicable para su hospital. Voy a terminar con esto, ya para no prolongarlo más. Es el informe epidemiológico de mi hospital al día de ayer, el de hoy no lo tenía. Teníamos 470 casos en el hospital. Nuestro hospital tiene 1.500 camas. Se han detectado 68 casos nuevos más desde el último informe y habíamos diagnosticado un total de 910 casos que se habían registrado desde el inicio del brote. Habían ingresado 579 pacientes, 60 fallecidos y 6 éxitos más desde las últimas 12 horas. Estos son todos los controles de todas las plantas que están abiertas y el número de pacientes. Este es el hospital provincial donde estamos dando a los pacientes, llevando a los pacientes más recuperados. Y estas son todas las plantas. Las antiguas plantas de nefrología, de digestivo, de cirugía cardíaca, todas las plantas de medicina interna, la planta de enfermedades infecciosas, plantas de neumología, plantas que antes eran de cirugía, plantas que eran de otro de neumología, más plantas de trauma, de cirugía, la UBI, otra planta de trauma, la unidad coronaria, esta planta también era, ya no recuerdo si de neumología, el ADA, que era una unidad para pacientes intermedios. Todo se ha llenado. El hotel, que tenemos 2 hoteles, pediatría, bueno, como veis, ayer había 180 pacientes con neumonía grave pendientes de cama. Entonces, claro, estamos saturados y pensamos que por eso es importante que a ustedes no os pille el toro. Tenéis que estar muy preparados para esto. Estas gráficas las ha hecho el servicio de epidemiología de mi hospital. Esto es como empezamos con el brote el día 4 de marzo, que no olvidaremos nunca ese día, con el primer paciente, un paciente que estaba en la UBI, que estaba grave, y que la médico de enfermedades infecciosas que estaba de guardia, la doctora Padilla, ese día dijo, aunque este paciente tiene un VRS, no me conformo con el VRS, quiero pedirle un COVID. Y no cumple criterios, Belén, no cumple criterios, no está en Italia, no está en China, nada. Pues lo hizo y ahí empezaron las cosas. Al siguiente día, una compañera, que es María Olmedo, amiga mía y muchísima colaboradora, una amiga suya, geriatra, le llamó y le dijo, oye María, he mandado a una paciente que se ha muerto en el hospital las primeras 24 horas. ¿Te importaría ver por qué se murió? Porque es que no esperaba esa muerte. Y fíjate que tengo otros 4 viejitos en la planta aquí, en mi residencia, y yo también estoy enferma, tengo síntomas, no sé qué pasa. Entonces ahí descubrimos el brote de la paz, y todo fue descubrir ese brote, ir a ver a la paciente que había fallecido, recuperar el VAL que teníamos en laboratorio, testarlo, ver lo que era COVID positivo y destapar el mayor brote en ese entonces de residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid que estaba sucediendo en la residencia puerta con puerta de nuestro hospital. Y de ahí el número de casos no hizo más que incrementar.
Esto no es que no hayan incrementado, esto es que de momento, como no salían todavía las PCRs, estamos tardando hasta un día en entregarlas, porque se hacen más de 300 PCRs en un solo día en el laboratorio. Entonces, claro, esto hay una diferencia porque todavía no tenían la información de las 24 horas antes, no es porque hayan disminuido. Se han dado de alta 139 pacientes, curados 81, 55 éxitos, traslados a otros hospitales 2, un hospital a domicilio. Pues en realidad, como veis, esto es pues muy triste, pero son nuestros números y los números de los que os podemos hablar. Y bueno, en cuanto a éxitos, pues hemos tenido el 16 de marzo, a partir del 16 de marzo, 12, 11, 12 éxitos por día, lo cual pues a cualquier médico desanima, ¿no? No solamente estamos viendo éxitos en pacientes mayores y con comorbilidades, también tenemos éxitos en pacientes de 40 años, de 37, y eso yo creo que eso también nos ha dejado un poco tocados. Hemos coordinado con dirección que tener unos buscas de laboratorio para pruebas urgentes, para llamadas rápidas, para colaboración con las diferentes plantas, un busca clínico para dudas de los otros médicos no especialistas acerca de medicaciones y tratamientos. Hemos preparado, bueno, nos faltó porque nos ha ido pillando el toro, pero yo os recomiendo que deben de preparar ustedes estrategias de refuerzos a la guardia, prever la creación de más UBIs emergentes, cómo vais a meter las plantas COVID en vuestros hospitales y cuando los pacientes empiecen a llegar, cancelar las consultas externas, cancelar las cirugías no emergentes. Esto evitará que tengáis demasiados pacientes en el hospital y tener que ir deprisa y corriendo a vaciar el hospital porque llegan los pacientes COVID. Mis agradecimientos, no pude poner fotos, ya sabéis que me encantan las fotos, pero no tenía ya tiempo. A mis compañeros, a todas mis compañeras del servicio de microbiología y enfermedades infecciosas, a mis compañeras que, vamos, sin ellas yo no estaría aquí. Hemos ido a una piña estas últimas semanas. A mis compañeros del laboratorio de microbiología que han demostrado tener vamos, un compromiso absoluto con los pacientes, quedándose por las tardes y de noche de forma voluntaria. Durante las primeras semanas, a la unidad a la UBI, a los anestesiólogos, a los médicos de reanimación, a los de interna, a todos los de urgencias que lo han pasado muy mal, a los nefrólogos, a los médicos digestivos, cardiología, epidemiología y salud laboral. Me dejo muchas otras especialidades, estas las tengo especialmente en el corazón porque es donde hemos estado ahora en las primeras semanas, pero ya os dije, al final esto es una enfermedad como para todos. Y bueno, sobre todo a nuestros técnicos, a nuestras enfermeras, y a nuestros auxiliares y secretarias. Sin ellas nada de esto estuviese siendo posible. Y bueno, yo creo que con esto ya me he extendido demasiado y ya dejo un turno para preguntas, pero están en el chat varios de mis compañeros del hospital que también pueden responder muchas de las preguntas que yo tal vez no sé responder. Muchas gracias, Marisela. Estuvo fantástica. Tengo 6 preguntas ya apuntadas aquí. Te las voy a ir haciendo conforme fueron llegando. La primera era, ¿qué recomendaciones especiales existen para trabajadores de la salud que viven con VIH? Y yo agrego con algún otro factor de riesgo conocido. Para trabajadores de la salud que viven con HIV. Mira, hay una cosa interesantísima y es que no hemos visto muchos pacientes HIV. Y hemos estado preguntando en los chats a otros compañeros si es que no hemos visto. No sabemos si es porque están con inhibidores de la proteasa, aunque es verdad que la mayoría de nuestros pacientes ya están con integrasas. No sabemos por qué. También nos han dicho que el tenofovir es un poco parecido estructuralmente al remdesivir, con lo cual pensamos que es verdad que tenemos todavía muchos pacientes en TDF y en TAF, y que eso podría tener algún papel protector, pero es verdad que los pacientes HIV que hemos tenido son HIV, o los que hemos leído en la literatura eran HIVs que estaban recientemente tratados o recientemente diagnosticados. Y pensamos que los HIV justamente no son ahora el grupo de más riesgo, por lo menos desde la perspectiva de España. Por ejemplo, en embarazadas, ¿no hay embarazadas o inmunocomprometidos que estén en la tercera? La literatura dice que no hay un especial riesgo. Les comento que hemos tenido muy pocos casos, pero los casos que hemos tenido también algunas necesidades de cesárea o de parto prematuro, de parto pretérmino, pero de momento no son muchos, no han sido muchos y pensamos que no es un grupo especial de riesgo. Ok. La segunda pregunta
¿Cómo manejan los consentimientos informados para estudios futuros sobre muestras médicas? Los consentimientos informados, bueno, pues es una cosa interesante. Tenemos un consentimiento informado que se firma al entrar al hospital. Pero también, como no podíamos, por ejemplo, para el Remdesivir, el servicio de farmacia nos ayuda a rellenar los papeles porque se hace como medicación de uso compasivo y si pedimos la firma del médico que le lleva o al principio pensamos de un familiar o del paciente, pero como estaba en la UBI y además los familiares no podían entrar, eso era imposible. Con lo cual la firma la daban los médicos de la UBI. Y luego, para dar el Caletra y todo lo otro, que son experimentales, hablamos con la agencia y nos dijeron que lo podemos dar, pero que tenemos que poner una coletilla que diga, o sea, decírselo, contárselo a los pacientes, que se ha informado al paciente que es un estudio, que están recibiendo un medicamento que no está autorizado para esta enfermedad, pero como no se tienen estudios, se cree que está dando lo mejor posible. Y esto sí lo tenemos que poner para después no tener problemas legales, es decir, consentimiento oral y escribirlo en la historia clínica. Tercera pregunta. ¿Han convertido? Los médicos que tenemos en PrEP, para eso sí les hemos recogido consentimiento informado. Ok, perfecto. ¿Han convertido hospitales pediátricos para atención de adultos? No, pero eso de momento no, pero no lo descarto que se llegue a hacer, porque tenemos hospital vecinos de pediatría, pero sí que nos hemos traído intensivistas y anestesistas a los equipos de UBI de momento. La cuarta, ¿qué coinfecciones bacterianas son las más frecuentes? Hemos visto poquísimo, neumococo, yo te diría. Neumococo. Bueno, en niños, lo que se ha reportado en niños es micoplasma, lo más frecuente. ¿Han usado acitromicina? Dijiste que no. No. ¿Han reemplazado Caletra por algún otro IP, por ejemplo, Darunavir? Es otra pregunta. Claro, está por acabársenos el Caletra. Y en otros hospitales en Barcelona y en otros hospitales en Madrid, se está hablando de poner Darunavir y Ritonavir. Yo no sé si a ustedes os llegó un mail de Janssen, de la farmacéutica que fabrica esto, diciendo que ellos para nada tenían datos de que Darunavir y Ritonavir pudiera funcionar en este tipo de patología. Entonces, bueno, es todo muy experimental. No tenemos de momento pacientes en Darunavir, pero sí os puedo decir que el viernes se nos acababa ya el stock de Caletra para profesionales y que hemos estado planteando ya poner a médicos en Darunavir. De hecho, creo que ya hay una médico que está en Darunavir. Con todas la siguiente es profilaxis para personal de salud y cómo hacer para que nos crean que se debe usar ahora que aún no estamos colapsados. Bueno, yo creo que no tenemos que empezarla ahora, tenemos que empezarla en cuando el personal de salud empieza a ver COVID. Es decir, yo no pondría a un neurólogo o un nefrólogo en PrEP si no está viendo pacientes COVID. Lo pondría en el momento en que entre a la urgencia y empiece a ver este tipo de pacientes, porque si no también pues acabaréis el stock de Caletra. Pero yo creo que convencerlos se van a convencer ellos solos, Gloria, porque de pronto empezaron siendo 2 o 3 médicos enfermos y enfermeras enfermas y terminó siendo todo un contingente. Estamos viendo a razón de 80 personas del personal sanitario al día en la consulta esa, haciendo los exudados. 80 asintomáticos. Vaya a saber cuántos hay asintomáticos. Ok, la 6. ¿Tienes algún dato de qué pasa en ciudades pequeñas? No, pero no sé si por aquí está Fran o está, no sé si está Fran de Vitoria. ¿Estás por aquí, Fran? No sé si está Fran. Bueno, en lo si que está nos contesta. Ali de Huelva. A ver si Ali puede contestar algo, que levante la mano si está por ahí, contar que sé que tiene algunos casos. Que abra su micrófono si están, pueden abrir sus micrófonos. Yo se los puedo cerrar, pero ustedes pueden abrir. Entonces, si están por ahí, abran su micrófono. Hablar de algo, o Marina también, que puede hablar si sabe de algunas cosas de otras ciudades. Sabemos que en Vitoria hay también un problema, en Barcelona. Bueno, mientras alguien contesta, ¿alguien tiene kits para serología IgG o IgM? ¿Está sirviendo esto para que tengan memoria inmunológica para una enfermedad Lo queremos menos hacer, grave? Lo queremos hacer, pero no lo estamos haciendo de momento.
no lo ¿Y estamos tenemos haciendo. idea si son protectoras para una segunda infección y si la segunda infección es menos grave? Claro, pensamos que podrían ser protectores, pero no sabemos cuánto dura la memoria inmunológica, número uno, y no sabemos qué pasa con los médicos que estamos hiperexpuestos, que vamos ahí pillándonos uno tras de otro. Eso no hay ninguna certeza. Hola Marisela, soy Elizabeth. Yo soy la que he puesto la pregunta. Pues ¿Qué entonces, tal, guapa? Te veo muy bien. Te felicito 1.000.000 desde La Paz, que estoy trabajando ahora en el laboratorio Core. Estoy luchando para que nos permitan poner esos kits para seleccionar al personal. Nosotros somos ahora de laboratorio y están pidiendo que vayan a la puerta todos los médicos, etcétera, así, como sea, a kamikaze. Entonces, yo ante eso planteé y queremos saber, porque acá hay un montón que ya han tenido sus tos, su resfrío y que pueden haberlo pasado estos últimos días y que están en buen estado general, mientras que hay otros que puede que no. Y creo que sobre todo para la estrategia de selección de personal, de en primera fila, en segunda fila, pues me parece razonable. ¿Por qué? Porque tú me estás contando que no va a haber suficiente profilaxis para todo el mundo y al mismo tiempo tratamiento con los fármacos antivirales, con la hidroxicloroquina. yo A creo ver, que ¿cómo hacemos esta un poco presión? Porque los kits de gota en un blister, esos como si fuera test de embarazo, en una gota de sangre, esos kits están baratísimos. 50 kits pueden costar, creo que, o sea, cada kit sale como a 3, 5 euros. Y luego la otra forma, que es la que también estoy planteando, de determinar serológicamente en el suero de los mismos pacientes para ir viendo su evolución, la seroconversión, hacerla en equipos automatizados, como puede ser, por ejemplo, el Imulite, por ejemplo tenemos, que hemos averiguado, se puede montar y sacar 100 resultados, 200 resultados en una hora para ir aprendiendo de si los pacientes que van mejor se lo convierten a IgG, IgM, luego IgM se le va al IgM y se queda con G y está mejor, pues esos pacientes es un criterio más para darlos de alta quizá un poquito antes. pues muy bien, me parece súper buena idea, Elizabeth. No sé si Javier lo va a implementar en nuestro hospital, pero yo creo que sí, que definitivamente es una idea muy, muy interesante. Sí, hay que firmar de alguna manera, firmar, digo, figurativamente, esa posibilidad, porque hay equipos automatizados, según me comentaba Javier Carbone, hay en el servicio de la posibilidad, tanto en inmunología como en bioquímica, de hacer esa serología, aunque en realidad podrían decir ustedes, los microbiólogos, no, lo hacemos nosotros, pero no estamos, creo, en situación de discutir. Lo que pasa es que nosotros, como bioquímicos, como laboratorio de análisis, tenemos ahora 1/3 de la carga existencial habitual, porque ya no recibimos ni consultas ni ingresados, y entonces tenemos manos para poder sacar esa analítica. Muy buena idea. Vamos a proponérselo al laboratorio, porque estamos Sí, en el archivo. sí, hay que unirse a los laboratorios Vamos a porque... continuar con las preguntas y Sí, podemos gracias. poner esto en parking lot y verlo Chao, de Maricela, a manera todos. personal. Saludos a los peruanos. Adiós. Otra pregunta, ¿han visto mejoría tras ciclos de pronación en intubados y en no intubados? Sí, Okay. sí. Mejoría Es algo absoluta. que mencionaste. Mejoría absoluta. Y en las plantas te lo puede responder Marina, si estás por aquí, que también ellos lo han visto mucho por las plantas. Pronarlos, cuando lo toleran, les mejora mucho. Por lo menos difieres un poco el tiempo en que tienes que correr hacia la UVI. Y conforme ha ido avanzando esto en sus hospitales, con todas las medidas que han ido tomando, ¿qué disminución en la mortalidad han visto? No estamos en ese punto todavía. Okay. No tenemos una N tan grande ni han pasado tantas semanas. Es que no hemos visto disminución en la mortalidad, hemos visto aumento. Okay. Además llegan más pacientes. Está por ahí Luis Sánchez, que es nefrólogo del hospital y que había preparado algo acerca de pacientes especiales, por ejemplo, pacientes con hemodiálisis. No sé si quiere encender el micro y contarnos algo de lo que había preparado. Sí. Algo. ¿Me oís? Hola. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo había preparado unas diapositivas, no sé si las tienes, Maricela, o es imposible ponerlo. No Sí, no, las tengo. Tú lo las cuento. puedes. Sí, sí Eh, puedes compartir. sí, Ah, básicamente en la población de nefro está siendo bastante dramático todo. Eh, el perfil del paciente con nefropatía, como bien conocen, condiciona una inmunosupresión ya de base. Y lo que estamos viendo, la experiencia nuestra, llevamos 12 pacientes y de los 12 han fallecido 7. De hecho, me acabo de enterar de 2 últimos éxitos hace un ratito. Y la verdad es que, a diferencia de lo que ponía o lo que mostraba el estudio de Wuhan, que no tenían una incidencia tan alta. Ah, mira, estás rescatando la presentación, estupendo. Lo que estamos viendo nosotros es que está habiendo un nivel de contagio bastante grande. Mira, os lo voy a contar aquí. A ver. Y, bueno, básicamente el problema que nos encontramos con los pacientes... Bueno, fijaros, empiezo con este estudio, que es el único publicado en diálisis. Como ven, de 230 pacientes de hemodiálisis, hubo 37 COVID positivos y fallecieron 6 pacientes. Ahí aparentemente no parece una dramática situación, pero está siendo distinta nuestra experiencia, la verdad. Además, si ven aquí, las causas del fallecimiento eran otras, no atribuibles a la enfermedad pulmonar. Como ven, morían de un infarto, hiperpotasemia, enfermedad cerebrovascular, que yo quizás esto pues lo ponía incluso en relación con un problema que estábamos viendo, y es que el paciente que tiene una neumonía moderada, pero no estaba muy mal, en el momento en el que le conectábamos a diálisis se desaturaba y de hecho hemos tenido algún paciente que no ha tolerado la diálisis, ¿no? Y yo lo ponía más en relación con esa falta de tolerancia a la diálisis que con la propia neumonía, pero nuestra experiencia es que están ingresando. Si me avanzas un poquito, Maricela, la última diapositiva, cuento nuestra experiencia y luego hablo un poco más de esto. Si vas a la última diapositiva, cuento la experiencia y luego ya, si queréis, irme para lo otro. Es para que veáis nuestros datos. Fijaros, han fallecido 7 de 12, perdón. Y fijaros que más del 90% ingresan con bronconeumonías bilaterales. Esta placa de tórax es de una paciente que ya falleció. El problema es encima que son pacientes que son todos desestimados por la UCI y en todos hemos puesto toda la triple terapia que tenemos y no están yendo nada bien. Cosas interesantes que puedo destacar, si vas para atrás, Maricela, al estudio. Fijaros que esta de aquí está aquí. La clínica, y esto sí que también nos ha llamado la atención, puede ser muy atípica. Fijaros, esto sí que es verdad. No tenemos cuadros clínicos muy llamativos y daos cuenta que son pacientes que cada 48 horas vuelven y retornan al mismo centro de diálisis con sus compañeros. Detectar el caso es súper importante y estamos quedándonos con todos los pacientes que quedan positivos ingresados para que no contagien al resto. Pero fijaros que hasta en un casi 80% de los casos no se puede detectar con ninguna clínica, no hacen casi fiebre, no hacen nada. Durante el ingreso sí que he de decir que sí que lo hacen, casi todos terminan estando muy febriles y dando clínica muy llamativa, pero para el diagnóstico precoz es muy complicado. No me quiero tampoco extender en exceso, decir que la linfopenia en nuestros pacientes es más incluso llamativa y se ve como factor tanto para diagnosticar como pronóstico en la mayoría de los pacientes, de manera incluso más importante que en la población general. Y casi todos los nuestros empiezan a elevar a lo largo del ingreso procalcitonina, por cierto. Aunque no hemos tenido ningún aislamiento de una coinfección clara, pero sí que es verdad que da la sensación que se sobreinfectan, aunque no encontramos aislamientos claros. Y si bajas un poquito más, Maricela, contar una cosa de la inmuno... Esto es muy interesante porque se ve muy bien cómo realmente los pacientes ya de diálisis tienen esa característica diferenciadora de la inmunidad respecto a la población general y no parece que el COVID que el coronavirus tenga un impacto realmente en la inmunidad de estos pacientes, pero sí que esta población tiene una característica y es, si bajas a la siguiente diapo, que
que las citoquinas, como veis, prácticamente no aumentan, y sí que se ha visto en general que no hacen un cuadro de distrés florido. Como ven, por ejemplo, si os fijáis en la interleuquina 6, pues no está nada elevada, igual que las otras, ¿no? Entonces esto, por un lado, justifica que no hacen cuadros de distrés, pero al final se mueren igual, y probablemente de neumonías bilaterales por sobreinfección, ¿no? Eso es lo que, al menos nuestra experiencia nos está diciendo, ¿no? Se ha hablado, esto es un protocolo que han publicado un grupo italiano, en el que da algunas directrices, y bueno, hablan de utilizar a nivel teórico un filtro especial, que es el Terranova, que no me voy a meter en ello, pero básicamente es un filtro de diálisis que tiene unos poros más grandes y que limpiarían las citoquinas y que teóricamente irían mejor, pero que sería contradictorio cuando estamos viendo que precisamente en esta población no es una cuestión de descarga de citoquinas, sino todo lo contrario, son pacientes más inmunodeprimidos, ¿no? Entonces hay muchas dudas, ¿no? Yo esto lo cuento rápido porque es lo poco que hay publicado, ¿no? Y luego lo otro que quería destacar es que hablaban de ajustar a filtrado glomerular la hidroxicloro, pero hemos valorado mucho esto. Nos parece que no hay un riesgo real de toxicidad, sobre todo a nivel retiniano, que es donde nos daría miedo, pero la dosis acumulada va a ser baja, y además tenemos experiencia por otras patologías como el lupus, ¿no? Y no nos parece que haya que ajustar. Yo creo que para algo que ha demostrado in vitro, al menos, que es eficaz contra este virus, yo creo que hay que dejarla, o nuestra humilde experiencia nos dice que debemos de dejar la misma dosis que con filtrados normales, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, no me quiero extender mucho más, eso es toda la poca información que puedo añadir a todo lo que habéis comentado, y espero que esto vaya mejorando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. O sea, de verdad que está fantástica la información. Hay muchas preguntas, hay varias que se repiten. Una de las principales es, ¿qué tanto podemos saber, bueno, cuánto tiempo pasa para hacer PCR positivos después de exponernos? Para hacer PCR positivo después de exponernos no lo sé, pero si piensas que el periodo de latencia son 5 días y que lo mejor se detecta después de los 3 días, yo diría que son 8 días. O sea, ese es un cálculo muy grosero. Eso es como la media que se ha reportado, ¿no? 5 días. Y si tú le haces la PCR el primer día de los síntomas, sale negativo. Hemos visto que salen positivos a partir del día 3. Entonces, sumados unas cosas con las otras, como 8 días. Y se supone que la profilaxis... Mañana es absurdo y te hace la PCR, porque va a salir negativa y no va a decir nada. Ok, entonces, otra de las preguntas es, ¿entrar a profilaxis, antes de entrar a profilaxis, hacer PCR? Sí, eso estamos haciéndolo, porque no nos sirve de nada pacientes que ya tenían PCR negativa. ¿Tienen médicos enfermos a pesar de profilaxis? Ahí tengo que decir algo. Todos los que llevábamos en profilaxis ya varias semanas, yo y a nuestros compañeros, no hemos tenido enfermedad. Solo ha ocurrido en un médico que había comenzado 2 días antes el lopirrito, pero había tenido muchísimo contacto con pacientes. Al segundo día el lopirrito tuvo reacción nasal negativa, al segundo día el lopirrito cayó enfermo. Pero creemos que es porque había recibido muy poquísimo. ¿Es la misma dosis de Kaletra para el tratamiento que para profilaxis? Sí. Mi pregunta, ¿para qué dar para controlar el síntoma si aumentan las transaminasas y está contraindicado el paracetamol y el ibuprofeno está contraindicado relativamente? Paracetamol. O sea, paracetamol es seguro. No hemos visto grandes problemas con el paracetamol. Y lo de las transaminasas es un aumento muy leve, es un aumento tontorrón, no es el típico aumento de las hepatitis agudas, a menos que ya caigas en fracaso multiorgánico. O sea que yo el paracetamol lo considero un fármaco seguro y creo que todos los que hemos puesto no hemos tenido muchos problemas. Hemos tenido algún problema de hepatotoxicidad, pero leve, con Kaletra, que se ha quitado al retirar la medicación. Pero yo por lo menos lo he visto solo en un paciente. Es verdad que no he visto a todos los pacientes del hospital. No sé si alguien más ha visto, y lo que sí hemos visto en profesionales de la salud es un leve aumento de la bilirrubina total, 1,3, 1,4, si no las estocadas. ¿Cuál es el esquema para profilaxis en personal de salud?
Caleta, el de mi hospital, Caleta 200 miligramos, los comprimidos o comprimidos cada 12 horas. A los que mandáis a casa con factores de riesgo, ¿qué tratamiento domiciliario estáis usando? Caleta, hidroxicloroquina, biterapia, los que tienen factores de riesgo. Pero no es el único tratamiento posible. En el clínico están dando hidroxicloroquina solo. En el clínico de Madrid, otro hospital gemelo que tenemos. ¿Qué pasa con pacientes hematoncológicos que presentan síntomas diferentes y qué hacer con las leucemias que ya tienen esteroides de base? Pues esa pregunta hay un hematólogo en el grupo, a ver si quiere contestar. ¿Cuál es su experiencia? ¿No estás por ahí, Isa? Y Manuel Jiménez, no entiendo tu pregunta de, bueno, ahorita las volvemos a leer en lo que contesta el hematólogo. Isa, A ver, si Isa puede contestar la de las pacientes hematológicos. Bueno, a lo mejor no se conectó, no sé. Isa, ¿está por ahí? Bueno, la verdad es que hemos visto pocos pacientes. Esta mañana hablé con ella y su impresión era que teníamos poquísimos. Para la gran cantidad de pacientes hematológicos que teníamos en el hospital, teníamos muy pocos. ¿Y por qué? Y yo le decía, ¿pero por qué, Isa? ¿Por qué crees que sea esto? Y me dijo que cree que también que los pacientes hematológicos de por sí ya viven muy concienciados de las medidas de autocuidado, de llevar la mascarilla, de la higiene de manos, y que viven ya de por sí pues en casa, con poca exposición, y que cree que eso les ha defendido un poco ante la exposición comunitaria a este virus. Eso es una hipótesis que ella tiene de por qué no tenemos tantos contagiados. Y luego, ¿qué? Si quitarle los corticoides, yo creo que no. Yo creo que quitar los corticoides ni tampoco a los trasplantados. En un primer momento hablábamos de los trasplantados bajarle la dosis de corticoides. Si tenían, por ejemplo, prednisona de 5, pues bajarle la 2,5. Pero es verdad que había pacientes que podían estar en riesgo de rechazo, y como ya les íbamos a quitar el tacrolimus, hemos decidido, si se puede bajar la dosis de corticoides, bajarlo un poco, pero si no, no estar jugando, porque hay otras cosas como el rechazo a las que también tememos demasiado. Ok. Estrategias de capacitación. Estrategias de capacitación, pues mira, primero íbamos a ir a todos los servicios y estuvimos yendo durante una semana antes a un servicio, a otro. De pronto, también sabéis que han prohibido las reuniones de médicos, porque nos estábamos contagiando en las reuniones. Así que estamos haciendo Zooms. Bueno, yo no sabía que era el Zoom hasta que hace unos días un neurólogo me dijo que organizáramos un Zoom. Y estamos haciendo reuniones como estas con los grupos pequeños de nuestros diferentes servicios, pues para un poco capacitarlos, y sobre todo a las enfermeras, que son las grandes olvidadas. Las enfermeras y los auxiliares, nadie les enseña cómo ponerse el traje, nadie les enseña cómo hacer un exógeno nasofaringeo. El otro día me daba risa porque siempre dicen, oye, ¿por qué estás negando que hay un gran número de falsos negativos? Si los hay. Y decía, bueno, pues hay un gran número de falsos negativos porque os empeñáis en pedir la PCR en el día +1 de los síntomas, y porque también hay errores de muestreo. Como anécdota chusca, que no lo es, pero bueno, una compañera mía internista se sentía mal la guardia pasada e intentamos acercarnos a una enfermera que tenía el EPI puesto para que le hiciera un exógeno nasofaríngeo. Y la enfermera le dice, esta enfermera estaba viendo COVID y era de noche. Le dijo, abre la boca, doctora. ¿Cómo abre la boca? Dijo, sí, porque es nasofaringio. Primero la boca y luego la nariz. Dijo, pues no es así. Entonces estamos un poco flipando y dándonos cuenta que es que a lo mejor lanzamos a nuestras enfermeras al campo de batalla sin siquiera decirles cómo se tiene que tomar un exudado nasofaringeo o cuál es la técnica correcta. Ese es un problema, por eso es importante capacitar. Antes de meter al personal la profilaxis con antirretroviral, ¿ameritarían hacer una serología para VIH? Sí, estamos pidiéndola, una serología para HIV. ¿Cuál medicamento? Para suero de HIV, porque pensamos en el futuro hacer lo que comentó Elizabeth. ¿Cuál medicamento preferirías tomar o recomendarías? ¿Caletra, Daruna o Plaquenil? Pues yo estoy en Caletra y me está yendo muy bien, la verdad. Me ha dado un poco de diarrea y se me ha elevado la bilirrubina un poco a 1,3 después de 3 semanas, pero estoy bien y ahora ya... Qué bueno que no es una enfermedad pediátrica porque el jarabe sabe asqueroso. ¿Cuál medicamento? En su experiencia, ¿los factores de riesgo reportados se mantienen? O sea, es decir, hipertensos, diabetes, edad, ¿o han visto algunos otros?
Sí, se mantienen, son todos los mismos, hipertensos, ¿Obesos? diabéticos. Ah, bueno, obesos también, chicos muy jóvenes obesos, pacientes con obesidad mórbida, jóvenes de 40 años, que tienen problemas pulmonares pesados, que utilizan CPAP en su casa, esos pacientes también. Asmáticos, ¿Asmáticos también? asmáticos también hemos visto muchos, sí. Qué Aunque barbaridad. en pediatría ya está descartado esa parte. Criterios para pasar a hospitales de transición, equipo básico para estar en estos hospitales de transición o recuperación. Criterios para pasar a febril más de 3 días, estabilidad clínica, tanto a nivel respiratorio como a nivel radiológico, es decir, no progresión de los exudados. Esos son los criterios. ¿La sobreinfección bacteriana se ha asociado a algún factor de riesgo como el uso de antibióticos y en qué hospitalización y en qué día de hospitalización se han observado? No lo tenemos estudiado todavía, por eso estamos poniendo ceftriaxona, un poco como medicina de guerra. Pero es verdad que cuando vamos viendo que no hay nada bacteriano, las estamos quitando. ¿Se sobreinfectan con el mismo virus en la hospitalización? La verdad no lo entiendo. O sea, Transmisión horizontal, sí. Tenemos ya casos de transmisión horizontal. De plantas en donde no había COVID y de pronto aparece un COVID. Y pensamos que no sé si es personal de la casa, sanitarios, que le estamos llevando las infecciones a los pacientes o las visitas. pues ya creo que son todas. Ya no hay más preguntas. Pero estoy aquí. Está conectado Marina, María Olmedo, no sé si Ana. ¿Algo que se me haya olvidado de decir o algo que queráis aportar? Quieren que recapitules el tratamiento, así como rapidito que le tienes que poner al paciente que va llegando. Tienes que ver, vale, no sé dónde quedó. Tratamiento. Bueno, pues yo os voy a dejar la presentación, pero es como ABC primero. Primero los clasificas. Enfermedad no complicada, neumonía leve, neumonía grave, o distrés o sepsis, o shock séptico. Y entonces, una vez que los clasificas... Paso mañana, ¿no? Pasa mejor mañana. Pues Pasa mejor mañana porque estoy... infección leve, sin comorbilidad, sintomática. Ya, es que no me dejan callar. Ya, listo. Infección leve sin comorbilidad, tratamiento sintomático, paracetamol, loperamida si necesita. Infección leve, no neumonía con comorbilidad, y biterapia, hidroxicloroquina y lopirrito. Neumonía leve, con un CURV 65 de una saturación del 90%, hidroxicloroquina, lopirrito y si progresa rápido, interferón beta. Neumonía grave o de alto riesgo, triple terapia, hidroxicloroquina, interferón y lopirrito. Y en estos pacientes valorar tocilizumab dependiendo de evolución clínica, que son dos cosas. Empeoramiento clínico, obviamente, de la saturación y taquipnea, esos datos clínicos, fiebre persistente, aunado a dímeros de saltos, interleuquina 6, más de 60 picogramos, y evolución radiológica, que se pasa a ser bilateral o multifocal. En esos casos, valorar tocilizumab. A ver, hay otras 3 preguntas. Creo que esta sí la contestaste mientras dabas la plática. ¿Se debe hacer procalcitonina para decidir dar o no antibióticos para su infección bacteriana? Sí. La procalcitonina no sirve mucho para eso. Cuando ahí pensamos en protección. ¿La acetilcisteína ha sido utilizada? Sí, leí en un chat de los intensivistas que están utilizándola porque suelen hacer tapones de moco. La están utilizando los intensivistas, pero no en aerosoles. Bueno, por lo menos nosotros no en aerosoles. ¿Han tenido casos de reinfección en los que ya han sido dados de alta? No hemos llegado todavía a ese punto. No. Ok, entonces ahora sí terminamos. Voy a poner en pausa la grabación y les voy a compartir el link por